Nueva emisión, me tenté porque estamos hablando fuera de aire, pero arranquemos así, no pasa nada, de On The Record en lo que podríamos pensar la semana ideal para tener a Ernesto Tenenbaum con nosotros. ¿Cómo está usted, caballero? Cansado, divertido, excitado. Todo un poco. Sí, ¿Qué? esas semanas periodísticas que son espectaculares. ¿Por qué? Arranquemos por eso. Más en lo general, ¿por qué semanas como estas son espectaculares desde el punto de vista periodístico? Y porque todo es divertido, interesante. A ver, Milei tiene para los periodistas una gran virtud. Te hace todo muy electrizante. O sea, no hay semana, estamos hablando una hora después del episodio de Cabeza de Pulpo, que ya ese episodio... Prepáramelo, cabeza de pulpo, por favor. En cualquier país, en cualquier situación más o menos estable, decir, ¿qué pasó? Primero, un presidente da un discurso en el BID. Se filma a sí mismo desde su celular que no mutea. Lo empiezan a llamar, que puede haber sido un conspirador, Alejandro Gorenstein o Iván Jaragroski, o puede haber sido Yuyito. Él inmediatamente va por la teoría del conspirador. Trata de hablar encima del celular, el celular retumba. En un momento se da cuenta de lo que pasa y dice, bueno, estos son cabeza de pulpo. Pará, a ver, ponelo. Pero yo no, te soy sincero, lo leí, no lo vi. Así que lo voy a ver ahora. ¿Lo tenés ahí? Para... Y hemos convertido a a ver, Argentina en subile bien una el volumen. catástrofe. Sí, está tremendo ese teléfono, es el mío, ¿no? Te están llamando. Digo, no, les cuento qué pasa. Hemos anunciado que lo Lo hacen iba a propósito para transmitir molestar. por mi ¿Cómo? canal de Instagram. ¿Tenés idea? Y siempre hay un imbécil malnacido, porque el que está haciendo esto sabe lo que está haciendo y sabe que está interrumpiendo la charla. O sea, no es que no lo sabe. Pero bueno, Argentina es así, tiene a un montón de cabeza de termos que hacen este tipo de cosas. En algunos casos les decimos cabeza de pulpo. ¿Saben por qué cabeza de pulpo? Porque el pulpo tiene su aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tienen llena de excremento. Así es que a esos simpáticos que están tratando de interferir y molestar en la conferencia, bueno, sabrán que en un debate tenía enfrente tosedores, así es que, digamos, imagínense que de Argentina pueden esperar cualquier cosa. Es decir, ahí está, ahí sigue el cabeza de pulpo. No, y no va a parar, porque no quieren que se transmita esto. No, ¿qué? Pará. Quiero decir una cosa. Aparentemente el que decía lo están haciendo a propósito, que es el que tenía el teléfono, era el no tan brillante Santiago Oría. Claro. Que Que yo le creo alimenta. la paranoia. Claro. Eso se puede hacer igual, tiene un botón para Mirá, mutear. no lo sé. Recién justamente estaba que sí. ahí afuera Esteban Rafael y decía, ¿pero no se puede mutear? Sí. Primero, el presidente tiene que transmitir desde su celular, en su cuenta de Instagram. Ese discurso, como todos los discursos de Milei, va a ser reproducido en todos los sitios libertarios y va a ser visto por cientos de miles de personas. Él lo transmite, o por ahí más, por ahí millones, qué sé yo, él lo transmite, no sé, filmándose desde ahí, qué sé yo, quiere hacerlo desde su propio celular. Empieza a sonar, puede ser cualquiera. Empieza a decir, mientras no apaga, empieza a explicar su teoría conspirativa, empieza a insultar a medio mundo, ya empieza a hablar de los tosedores ante gente que no tiene idea y que si tuviera idea de lo que está diciendo... Sería peor. Entonces, toda la carrera de Milei tiene tiene como un magnetismo en ese sentido, donde todo lo raro puede pasar y es una cabeza rarísima. Y entonces ya desde ahí hasta vos decís todo este año, los insultos, el plan económico, el quilombo con la homofobia, todas las semanas pasa algo. Esta semana pasó algo más fuerte todavía, que es mucho decir, porque estás en una vara muy alta. Claro. En términos de ya a esta altura, que Milei putea a un periodista, lo que era noticia, que Milei putea al Expósito, ya decís, bueno, otra vez, vas naturalizando o vas conviviendo como parte del paisaje. Y esta semana ocurrió una cosa mucho más grave. Ahora me voy a meter en un cachito sobre el tema Libra y sobre las derivaciones, digamos, de todo eso. Pero vos que escribiste el libro sobre él y lo investigaste muchísimo, desde un momento determinado, que fue un punto de inflexión para vos, supongo que habrás mantenido, vos alguna vez lo comentaste también, un ida y vuelta quiero decir fluctuante. ¿Qué
Y lo has entrevistado en más de una ocasión o en más de una. No, varias ocasiones. No, muchas veces. no para el libro, me refiero en On. Sí, 4 o 5 veces. 4 o 5 veces. ¿Qué podés decir del personaje en su conjunto? ¿Es el mismo Milei? ¿Es un Milei que se volvió más pragmático? ¿Es un Milei que siempre fue menos taxativo de lo que se cree que es decir, menos creyente de lo que se cree que es? ¿Cómo lo caracterizarías al personaje? Mira, yo no me acuerdo referido a quién alguien dijo que, creo que un tenista, creo que en el Bandera es alguien que promete mucho más de lo que cumple y cumple mucho más de lo que promete. A mí me parece que Milei, cuando parece moderado, de repente te aparece un extremista que no podés creer lo que está haciendo y lo está diciendo. Y cuando te parece un extremista, de repente aparece con gestos de moderación que te sorprenden en comparación con el extremista. Entonces es muy difícil ubicar en qué momento un amigo mío dice es definitivamente un dogmático, solamente que cada día va cambiando de dogma. No es que es un pragmático, sino que agarra y dice, este es mi dogma. Entonces cuando propone la dolarización y todos los economistas le dicen, no puedes hacer eso, los reputea. Y después no le aplica, o sea, tenían razón ellos. Pero cuando le empieza a criticar algún aspecto nuevo económico, los vuelve a reputear como si él no hubiera cambiado de posición. No tengo claro, creo que cualquiera que cristalice las dos visiones, la del pragmático o la del dogmático extremista agresivo, se equivoca. En mi experiencia, en el diálogo privado es un tipo con el que se puede hablar y es mucho más interesante que el diálogo público. Lo que pasa que no sé cuál es el importante. No sé, yo he hablado con él, cordialmente hasta hace 3 semanas y en medio de eso, porque critiqué lo que dijo en Davos, me insultó de una manera que no vuelvo a hablar con él, ¿entendés? O sea, hay un momento que decís, pero ¿este es el mismo? Y me parece que es un hombre de muchísimos contrastes. Lo que veo es eso. Entonces, de repente parece un tipo que puede aplicar un plan económico que va viendo los problemas, lo que él dice, ¿cómo dice? Los condicionamientos Sí. o las restricciones que da el poder, que yo antes no las entendía y ahora las entiendo mucho más, dice él. Y entonces vos ves, viendo restricciones, en qué medida sacó el cepo, en qué medida esto, y después tiene un dogmatismo y una agresividad que te sorprende, que muchas veces puede ser una estrategia, porque siempre tendemos a explicar que los presidentes, los que ganan las elecciones, lo que nosotros vemos como barbaridades son estrategias, pero a mí me parece que son, en todo caso, será una estrategia, pero también son características de una personalidad que tiene ese elemento de la agresividad como un componente central, ¿eh? Y hay algo que él decía siempre en la campaña y que a mí me parece que es efectivamente así. Otros amigos me decían, él decía, ¿cuál es la diferencia entre un loco y un cuerdo? Creo que decía, y era el éxito. Creo que era eso más o menos la frase que él usaba. Y un amigo me decía, no, la cordura. Me decía, un loco y un cuerdo, la cordura, no el éxito. A mí me interesaba la imagen de la diferencia entre un loco y un cuerdo es el éxito, porque un presidente, Milei o cualquiera, con señalamientos respecto a su personalidad o a la estabilidad o no de su personalidad, que clava la inflación en 0,1 por mes, crece la economía a 5 puntos mensuales a 5 puntos anuales por 4 años, baja la pobreza, crea empleo, no importa, digamos, su condición personal, va a ser un éxito. Entonces, en ese punto yo decía, tiene un punto el tipo. Ahora, lo que ves es que la sensación que da es que todo su entorno en realidad es el que lo retiene, no el que lo asusa. Que cuando él se suelta y se libera, pasa lo que veíamos recién, o cuando dijo en el CIPAC que tenía un habano atravesado en el cerebro hecho de materia fecal, o cuando. O no. O vos crees también que hay un estímulo. A ver, los seres humanos somos complejos. Vos podés encontrar un gran jugador de fútbol que te pones a hablar y te parece un mal tipo. Y vos decís, che, ese tipo juega barro de fútbol, ¿cómo va a ser un mal tipo? O una mina que es recontra atractiva y después es una falluta. Y puede haber de todo en la personalidad de un ser humano. Entonces, a mí me sirvió para pensar esto, saquemos la palabra loco porque es muy. Sí. Pero ponele una persona que tiene un intenso sufrimiento psíquico. Vamos a poner esa categoría. Entonces, Milei es un tipo que contó muchas veces que fue golpeado y que le dieron palizas terribles su papá y que dejó de hablar durante años y que no tuvo amigos. Y bueno, ha contado una vida en lo psíquico muy complicada. ¿Puede haber alguien con intenso sufrimiento psíquico que haga algo importante en la vida, que hay una parte encapsulada que funciona muy bien?
Si vos me decís por sí o por no, probabilidades, a ver, jugátela y digo, y es muy difícil que sea así. Ah, sí, mira. Tiendo a pensar eso. Mira. Ahora, hay muchos ejemplos que demuestran lo contrario. El ejemplo más cercano a Milei es el de Elon Musk. Yo no sé si vos leíste La biografía de Isaacson. Sí, es una cosa monumental. Impresionante. Bueno, Súper recomendada. Todo lo que recorre esa biografía es una pregunta. ¿Puede un tipo al que lo cagaban a trompada de chiquito, era humillado por el padre, él dijo públicamente que tiene Asperger, que tiene ¿cómo se llama? Bipolaridad. A ver, hay ejecutivos de sus compañías que dicen tenía que salir a vender no sé qué proyecto para que haya inversiones un día clave y en un momento decía apaguen la luz, se sentaba en un rincón a temblar y dijo no puedo salir y lo esperaban, lo cobijaban, lo acariciaban hasta que podía salir. Es decir, ese tipo puede hacer la compañía, no sé, tener más satélites en el cielo que China. Puede ser el tipo que de repente compra Twitter para salvar la libertad de expresión. Y puede ser el tipo que hace la compañía de autos eléctricas más importante del mundo hasta que vienen los chinos y lo desbancan un poco. Y evidentemente sí. Es decir, el tipo más rico del mundo es un tipo que tiene altos niveles de sufrimiento psíquico. Con lo cual, pueden ser las dos cosas. Que sea un tipo... Ahora, igual Elon Musk es exitoso y le pone X a un hijo, le pone Y a otro, desconoce la existencia de un tercero porque es una mujer trans. O sea, vos ves un montón de cosas. Hay una de las ex mujeres de Elon Musk que dice, es como que en su cabeza hay muchos Eloncitos. Y En la biografía eso. claro, algunos de ellos me aman y otros me odian. Y algunos de ellos yo amo y otros odio, pero son todos muy violentos. Entonces cuando aparecen los que me aman es un momento excepcional. Pero inmediatamente aparece uno que me odia y cambia completamente el clima. Bueno, esa descripción que hace, que es impresionante, está hablando de uno de los hombres más exitosos del mundo. No me parece que la diferencia... Yo prefiero una vida de más equilibrio, de menos sufrimiento. A veces el sufrimiento es un motor para hacer cosas importantes. Igual estamos viviendo en ese sentido una experiencia, sacando que somos argentinos, espectacular, porque es en tiempo real ver a este personaje que tiene... dijo que Juanita Viale era una operadora que quería hacerle daño, entre las cosas que dijo en su carrera él. No me acordaba que de eso. Campanella cobraba de Rodríguez Larreta por un tuit que no le gustó. Es decir, él está rodeado de enemigos que no lo dejan dormir. Es decir, los técnicos de América TV, que no salía bien el reportaje, no le hicieron ningún daño. El reportaje salió, se entendió que ajustició a uno, que la guillotina es para el otro, que voló la cabeza de un tercero. Todo eso se entendió claramente. No le hicieron daño. ¿Qué pasó? No lo sé, pero entonces vos decís, eso, más el fragmento del reportaje con Johnny Viale que se filtró, más está todo el tiempo viendo quién lo persigue, quién está conspirando contra él. ¿Podés separar la obra del artista? Es decir, lo hacés, digamos, pero quiero decir, ¿cuánto te cuesta o no decir, reconocer cuestiones positivas en una persona que tiene, por lo menos en sus valores culturales, una escala muy distinta a la tuya? Mira, lo intento. Hay veces que él me lo hace muy difícil. Es decir, para mí, por ejemplo, el antisemitismo de una persona es algo que si hubiera un presidente que fuera antisemita y dijera los judíos son una mierda o los judíos en su expresión extrema son pedófilos o algo así, yo estaría a los gritos. Y dice, che, pero está arreglando la economía, me chupa un huevo. Es como un presidente va a decir algo así, pero no está persiguiendo a ningún judío, no hay ningún judío preso, muerto, simplemente está dando una idea que además se la tergiversa porque dio un ejemplo, qué sé yo. No, yo estaría a los gritos. Y creo que muchos estarían a los gritos porque es algo que, afortunadamente, después del Holocausto, en el mundo occidental, cada vez menos, ¿no? Está mal visto, qué sé yo. Hoy, Cada vez menos, sí. Claro, hoy Steve Bannon hizo otra vez el saludo nazi. Uh-huh. Que vos decís, hubo una polémica. Mucha gente interpretó que Elon Musk había hecho el saludo nazi. ¿Tenés que hacerlo de vuelta? Bueno, está provocando con eso. Obviamente. No sé, Kanye West, el rapero trumpista, amigo de Trump, dijo viva Hitler la semana pasada. O sea, se está transgrediendo ese límite. Pero bueno, volviendo al ejemplo, cuando yo realmente pienso que la comunidad homosexual, no sé cómo comparar, pero si hay una comunidad humana que fue tan o más perseguida que los judíos, son los homosexuales. Yo creo que los heterosexuales, lo único que podemos hacer respecto de los gays es pedirles disculpas. No hay ninguna otra actitud ni razonamiento posible. Y en todo caso, si tenés algo para hablar de ese mundo, tiene que ser con un nivel de cuidado porque hay tanto dolor y es tan difícil
que me da mucha bronca que un presidente hable con liviandad de la manera que habló. Entonces, cuando él plantea eso y lo repite y retuitea cosas como que la boxeadora argelina es un hombre disfrazado de mujer para pegarle a las mujeres y las feministas no dicen nada, ahí me da mucha bronca. Cuando se la agarra con Lali Espósito y con María Becerra, que son dos prácticamente adolescentes, artistas, exitosas, que nunca no hicieron nada malo, nada malo. Pasaron eso, o sea, Lali tiene... ¿Qué edad tiene él? Lali tiene mi edad. No, 5 años menos que yo, tiene 30, tiene Lali, 30. Bueno, está bien, un poco más grande, no importa, pero es una... No sé, lo que pasa es que he visto de mi lugar, claro, son dos purretas. Podría ser tu hija, eso es lo que decís. Mi viejo decía, son dos purretas. Claro. El ensañamiento... María sí es más chica, ¿no? María tiene 20... El ensañamiento con ellas es una enormidad. O sea, imagínate si lo hubiera hecho Cristina, que de hecho muchas veces lo hacía. Estaría todo el mundo a los gritos. ¿Qué se le ocurre? Pero una y otra vez que Ladri Depósito, que María Becerra ahora hace ese chiste, que es un chiste bastante tonto. El presidente de la Nación diciendo eso son cosas que a mí siempre me sublevaron. Es la prepotencia del poder. Entonces, cuando pasa eso, me la hace más difícil. Pero te hago un alto ahí. Cuando él, que ya sabemos que es un gobierno que no pide disculpas, viene a la Argentina, dice, me sacaron de contexto. Pasa lo que pasó, pasa lo que pasó con la entrevista de Berti acá. Manda un proyecto de ley que algunas cosas ya estaban en la ley argentina, que era la prohibición de cirugías en menores de edad, etcétera, etcétera. Y hablas con gente del gobierno y te dice, esta es la manera de Javier de decir, yo quise decir esto, no lo que me descontextualizaron ustedes. Teniendo en cuenta que igual para la convivencia democrática es sano que alguien pueda pedir disculpas si se equivocó y si hirió a alguien. No hay una, déjame abrir muchas comillas, tranquilidad, cierro comillas, en decir, bueno, el tipo la chocó, se equivocó, no piensa así, no va a pedir disculpas, pero lo que quiso decir era esto. ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, pensar, algo que hablaba con Eyal Moldavsky hace poco acá, que es pensar la mejor versión del otro. Che, pensemos que no quiso decir eso, que se pasó de rosca, no que efectivamente cree que todos los homosexuales o que la homosexualidad conduce a la pedofilia. Digamos que es un razonamiento, además de falso, es repugnante moralmente. Mirá, o éticamente. Primero, el pedido de disculpas no está. Segundo, hay que hacer un esfuerzo muy grande para llegar a esa conclusión. Porque en la Argentina ese tema no era debate. Veníamos ganando espacio en la tolerancia, en entender que los otros que cada cual elige su forma de entender la vida y que nadie es superior a otro, etc. Lo que pasa es que no es un hecho aislado. Es decir, él tiene como presidente de la fundación que da la batalla cultural a un hombre... Faro, la Fundación Faro. Sí, Agustín Laje, que ha dicho muchas veces que él haría terapia con los homosexuales. Es decir, vos lo escuchás a Laje, la referencia a los homosexuales en términos espantosos es recurrente. Te voy a dar un ejemplo, uno que se me ocurre, pero aparece por todos lados. Cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, hubo una exhibición en la inauguración que fue hermosa. Me acuerdo. Y que era un canto a la diversidad de los seres humanos, ni siquiera a la diversidad sexual. Pero en el medio había señales de diversidad sexual. Un pibe de la mano con un pibe, una piba con una piba, un trío de pibes que divertidos iban caminando por un lado, cerraban una puerta y se escondían mientras se besaban. Bailarines o bailarinas que vos mirabas y decías, ¿será varón, será mujer? ¿Qué será? Como un juego con eso. Y entonces Macron tuiteó libertad, igualdad, fraternidad, orgullo. Entonces Laje tuitea, ¿qué orgullo puede haber en mezclar la Revolución Francesa con un grupo de degenerados desesperados por violarse nenes? Ahí no había eso. ¿Cuál es la mezcla que hacía entre chicos y chicas que algunos podían ser gays? Tampoco estaba tan claro, con degenerados desesperados por violarse nenes. En su cabeza o en su intencionalidad estaba el vínculo que después estableció Milei. ¿Y de dónde viene, vos que los estudiaste bastante, y perdón la interrupción, ahora si querés retomamos, sí. Pero esta obsesión sobre la sexualidad ajena que tiene el presidente, que tiene Laje, que tiene Márquez, que tienen casi todos los que forman parte, digamos, del corpus cultural del gobierno? Mira, a mí me da la impresión de que el capitalismo no les gusta, que lo mejor del capitalismo no les gusta. A ver, yo soy, hace muchos años, y una discusión que tengo con muchos amigos progres, a mí el capitalismo, la democracia capitalista me fascina. Es decir, creo que si hay un sistema, ahora está un poco complicado con muchas cosas, pero que yo elijo para vivir de todos los que conozco, no es una dictadura clerical como la iraní, no es una dictadura comunista como la cubana o como fue la soviética.
es la democracia occidental, capitalista. O sea, no es una dictadura comunista capitalista como la China, no son los modelos en los que a mí me gusta vivir. Es decir, yo prefiero toda la vida Estados Unidos, prefiero toda la vida Europa Occidental o la Argentina posterior a 1983. Lo que, entre las cosas que me gustan de ese sistema, es que es el sistema más libre que existió alguna vez en Latinoamérica. A ver, cuando uno ve que Florencia Lavey nace como un varón en una familia muy pobre y se transforma en lo que se transforma, eso solo es posible. Es posible porque ella es como es, pero además porque la democracia occidental capitalista lo permite. Fue habilitando con el tiempo cada vez más libertad en ese sentido. No es que no es que es perfecta, no quedó, pero el lugar que fueron ocupando las mujeres, primero saliendo a laburar, después con la anticoncepción, después con diciendo, che, no me trates como algo inferior, somos iguales, etc., solamente pasa en la democracia occidental. En Irán caminan detrás y así sucesivamente. Entonces, de repente, dos personajes como, ponele, Madonna, besándose no sé, que entrega primero un beso en la boca con Britney Spears. Eso es la democracia occidental, es la libertad que el ser humano se dio a sí mismo después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Para Laje, para Márquez y últimamente para Milei, porque él no pensaba así, pero para ellos es un dolor de huevos, eso terrible. ¿Qué cosa? Esa libertad. Y entonces hay un momento que sectores vinculados a lo más rancio y derechoso de la Iglesia Católica y sectores que se ven amenazados por esa libertad, que es amenazante para muchos. La verdad, puede decir, bueno, che, ¿qué onda? Naturalicemos que los gays son iguales a nosotros y entonces de repente eso amenaza a mi hijo. Todo eso pasa cuando la libertad se instala. Pero hay alguna gente que le molesta especialmente. Entonces, ¿qué teoría arma Laje? Dice, esto no es libertad, esto es una conspiración. Hay teóricos de la izquierda a lo largo del tiempo que dijeron, por vía social no podemos hacer una revolución, hagámosla por la vía sexual, generemos quilombo en el lado sexual, instalemos el desenfreno sexual, instalemos que está bien. Entonces la batalla cultural, ¿qué es? La lucha contra esa libertad. Motivada, yo creo, por prejuicios ancestrales o por cosas, en algunos casos, quizá más oscuras. No de ellos, pero... de los teóricos. No, de los teóricos o de sectores de la iglesia que vivieron con mucho trauma toda la discusión que incluso, por suerte, el Papa Francisco fue limpiando respecto de la pedofilia por parte de obispos, de sacerdotes, etcétera, que fue una discusión que ahí sí hubo cientos de casos y que obligó a tomar medidas políticas muy fuertes para el Papa Francisco. Me da la impresión de que todo esto que vivimos en estos años, el divorcio vincular, la patria potestad compartida, el lugar de la mujer, la identidad de género, la igualdad, el matrimonio igualitario, todo eso lo han sufrido muchísimo. Y entonces ahora van por lo que en inglés se dice backlash, por una especie de vamos a ir contra eso. Es muy difícil hacerlo para ellos, porque vos decís, bueno, ¿y qué propones? Bueno, propongo que el feminismo no sé qué, que el Ministerio de Mujeres aparezca, pero vos proponés que dos pibas que van de la mano por la calle dejen de ir de mano por la calle. Y ahí el programa se les vuelve complicado, pero cada tanto les aparece. En Davos apareció. Y creo que hay algo que para ellos es muy importante, es como central. Ellos creen que eso del progresismo, que en realidad es la democracia capitalista, y les duele mucho. Entonces, y ahora que tienen poder político, lo van a expresar muchísimas veces. Y uno puede pensar además que es una agenda muy parecida, ex post, porque Trump gana después de Milei, a la que Trump está promoviendo en Estados Unidos hoy. Orbán, sí, mucho antes en Hungría, también en su momento. Putin en Rusia. Sí, pero estaba pensando en el Tano que origina todo esto, que está en Los Ingenieros del Caos, que no es Giuseppe Conte. Sí, es el humorista, ya me va a salir. Sí, Beppe Grillo. Beppe Grillo, sí, pero él... No, él en sexualidad no, ahí no. Él más en casta, ruptura del sistema, claro, etc. Claro, era un tipo menos definido como de izquierda o derecha, era el antisistema sobre todo. Pero ¿no? de hecho, no por querer defender al presidente Vladimir Vladimirovich, pero son países donde esa cultura es una cultura más arrastrada. Es decir, más arrastrada en el tiempo, me refiero. No rompe tanto con una historia. Es cierto, pero fíjate... En los países, en Estados Unidos sí, por ejemplo. En Estados Unidos el retroceso, el backlash, digamos, propuesto por Trump, sí rompe. Por lo menos los grandes centros urbanos, ¿no? Mirá qué interesante lo que está pasando en estos días respecto del tema. Hasta ahora había un relato que decía, bueno, Occidente es tolerante con las minorías sexuales, es democrático, defiende la democracia, y tenés enfrente otros poderes que no son así.
Eso a la centro derecha mundial la dejaba muy tranquila. Por eso Ucrania, todas las banderitas azules y amarillas a favor de Ucrania eran de gente como, no sé, Sabrina Bechet, ponele, para poner o cualquiera de Cayetana Álvarez de Toledo, la de Argentina, que labura el PP. Todos estábamos con Ucrania porque es Occidente. Y eso servía para decir, a diferencia de la izquierda, que está con Rusia, que viene Trump y dice, no, eso que ustedes piensan que es Occidente no es Occidente. Occidente soy yo, que no creo en la democracia, que tengo un montón de gente alrededor mío que dice, es hora de poner una dictadura de CEOs, nosotros no podemos perder contra China, y parte del problema, empezás a escuchar, es la democracia. Y me chupa huevo Ucrania, me chupa huevo que Putin esté en contra de los gays, que sea un autócrata. Yo quiero arreglar con Putin para separarlo de China y por razones geopolíticas. Y si se quiere comer Ucrania, no me importa. Y Zelensky es un corrupto que, que se robó la plata y que llevó a su pueblo a tal o cual cosa. Inmediatamente en la Argentina aparece Agustín Romo tuiteando contra, un hombre muy tuiteando contra Zelensky, que es alguien que va mucho a Hungría, donde está Víctor Orbán, que también es homofóbico y también es un autócrata, y que además simpatiza con Putin hace rato. No, y te digo más, en Hungría más es el lugar donde es el lugar central del CIPAC, donde Roma más fue a exponer en su momento. Exactamente. Entonces todo eso empieza a haber una noción de Occidente que ya no es la que defendía poner el PRO, donde defendés la democracia, estás en contra de las autocracias, defendés que haya libertades individuales, sino que aparece una nueva derecha que te discute todo lo que había discutido antes y te cambia completamente el panorama. Bueno, acá tuvimos acá se adelantó un gordito vestido de general, ni yanqui ni marxista, ¿no? O sea, es decir, la tercera posición histórica propuesta por el peronismo, que ahora se fetichizó un poco y se folclorizó, in my books, es una posición muy adelantada en el tiempo. Sí, en un contexto donde... propia de un estadista. En un contexto donde la Guerra Fría tenía un lugar, porque había la pelea ideológica entre Oriente y Occidente tenía que ver con los medios de producción, un sistema social, una ideología. Acá lo que aparece empieza a aparecer como una ideología es un ordenamiento social donde la democracia no es tan importante, donde lo que importa son la lucha entre las naciones, las estrategias geopolíticas están por encima de los seres humanos, la paz tampoco es un valor, sino en todo caso un objetivo a llevar después de la guerra. Empieza a ver, mira, cuando en el 2000, mirá cómo nos vamos por la rama, en el 2016 estaba por ganar Trump. Sí. Yo la entrevisté a Susana Malcorra, que era la canciller de Macri. Me acuerdo de la entrevista, ¿qué vas a decir? No, y ella le pregunté, usted no va a poder decir lo que piensa de Trump por si gana, pero dígame lo que pueda decirme. Y me dijo, mira, te voy a decir lo que vos vas a entender lo que digo. Cada vez más hay elementos que me hacen acordar a la década del 30. Eso no quiere decir que vaya a terminar con el nazismo. Pero países que se cierran, competencias más que acuerdos entre los distintos países que compiten comercialmente, líderes carismáticos sobre los cuales se hace culto la personalidad. Fue la primera vez que yo escuché, hace casi 10 años, un paralelismo con la década del 30. Ahora hay un libro que en Europa está muy de moda, que se llama Síndrome 1933, que es un italiano. En realidad es un turco, que a los 3 años su familia se mudó a Italia, mira. Judío, Gainsbourg se llama, que el tipo dice, mira, a mí no me gustan las analogías históricas, pero últimamente me sorprendo mucho que veo cosas que me hacen acordar a la década del 30. Quiero contarles qué es lo que veo. No porque vaya a terminar igual, ni abro juicio sobre eso, pero déjenme contarles qué es lo que veo. Entre las cosas que ve es culto a la personalidad, ni qué hablar. La idea de, este tipo no dura. Este tipo no va a hacer lo que promete. Este tipo, fíjate que se está moderando. Ese tipo de razonamientos por todos lados. Después la utilización del tema sexual para estigmatizar a inmigrantes, en ese caso inmigrantes e inmigrantes judíos, particularmente hoy el tema judío todavía no aparece en esa intensidad, homosexuales, minorías, disidentes, siempre está el tema, van a violar a nuestras mujeres, en esa discusión. El insulto como elemento reiterativo y violento de cualquier discusión política, y él va contando un poco cómo la década del 30, cómo se iban aceptando esas cosas. Y hoy hay libros por todos lados de eso, de cómo los industriales se allanaron a Hitler aún cuando se oponían y después se arrepintieron. Como aparece en Europa, está muy en discusión, sobre todo por el auge de la ultraderecha. Y cuando vos hablas con europeos, o con algunos europeos,
hay distintos puntos de vista. Algunos que dicen no va a pasar nada, Europa es muy potente y que yo, Alemania, sí, suben del 10 al 20%. Otros te dicen, che, 20% de gente Un montón. quiere que se persiga a los inmigrantes. No es una joda, es algo muy importante. Hay evidentemente un mercado para esos discursos. Yo estaba viendo hoy encuestas en Chile, el amigo de Laje Márquez, que se llama... Katz. No, ojalá. Cast, ojalá, mirá lo que te digo. Cast está recontra caído. Hay uno nuevo que se llama Jonathan Kaiser. Kaiser me Exactamente. escribió, lo cuento públicamente, para venir. Bueno, personajón que está trepando y trepando en las encuestas. Es decir, eso es lo que está pasando. ¿Qué sé yo? ¿Lo traigo? Entonces, Sí, sí, va a ser interesante escucharlo, por supuesto. a los dos, a él y al hermano. ¿Son dos hermanos? Claro, por lo menos dos me parece. Ah, mira. Una cosa decías de Ucrania, que hay una cosa que me parece interesante para los que por lo menos teníamos la mirada de que era más complejo que decir todo esto es culpa de Rusia en la guerra con Ucrania. No solamente lo de Romo puteando a Zelensky, sino que Milei lo trajo a Zelensky a la Bueno. Asunción, lo abrazó, lo ungió, dijo este es mi amigo, le mandó material bélico y se puso como, ¿viste? Como la quinta esencia de la piedra angular de la defensa de la democracia en Europa. ¿No viste la tapa de Barcelona? No lo vi. Milei puteó a Zelensky. No estaba muy interiorizado de su proyecto. Es que es una cosa impresionante, realmente. Es que cambió, es que hasta hace 2 años era Occidente contra Venezuela, Rusia, Irán. Ahora viene Trump y dice, no, no es así. Por ahí mi problema es Europa, por ahí mi problema es la democracia. Entonces hagamos los grandes líderes carismáticos contra Europa. Y todos los que desde la derecha planteaban, che, Europa es nuestro modelo, a diferencia de los modelos de la izquierda, que son todos autoritarios, como Putin, ahora tienen que reconsiderar qué hacer en esto. Es decir, todo está cambiando en la Argentina, en el mundo, en términos de la brújula política de cada uno, ¿no? ¿Y qué ves acá? Porque uno dice, bueno, habla mucho del gobierno, ¿no? Yo tengo una hipótesis que es que si llegara, supongo cuando esto esté saliendo, ya vamos a saber si salió o no ficha limpia, pero si Cristina, aunque sea no sea por ficha limpia, sino porque la Corte aplica el 280 y no puede competir, no importa. Cristina no compitiera, para el gobierno es un problema porque hay vacío. No hay algo contra lo que sostenerse, sino que del otro lado tenés vacío. Un problema para el gobierno, además de que obviamente una cuestión hipercuestionable desde el punto de vista de la elección democrática para los argentinos. Pero quiero decir, mirándolo desde el gobierno. Entonces vos la corres a Cristina, que tampoco está en su prime, ni de cerca. Sí, bueno, sacala un segundo a Cristina. ¿Qué podría construir la oposición, kirchnerista, no kirchnerista, radical, no radical, el pro que viste, los Abeluto o los Larreta de la vida? Porque tampoco está claro ahí, en términos de programa, ¿no? Porque está siempre la intención, esto que dicen del Frente Antifascista. Me parece, además de que el nombre me parece un error, digo, esta cosa de juntar dirigentes y después cuando te sentás a hablar y decís, bueno, ¿y vos qué pensás de tal cosa? Ah, no, yo no pienso eso. Y de tal, no, yo tampoco pienso eso. Entonces, ¿qué ves? No solamente del gobierno, sino del gobierno en relación a la oposición y la oposición en sí misma, tanto para ahora, para las elecciones de este año, como para un proyecto de mediano plazo Mira, presidencial. cuando se instala un nuevo proyecto es muy difícil ver algo. Es decir, cuando gana Menem, bueno, tardó en constituirse una oposición fuerte. Fueron explorando cosas mientras se iba generando un descontento. Cuando gana Cristina, primero gana Néstor Kirchner, pero después gana Cristina, 2 años después le ganó de Narváez. Vos me decías, en el momento de la crisis del campo, ¿qué ves ahí? La verdad que no veo nada. Había un archipiélago de dirigentes políticos que tenían algunos votos sin estructura. Había un único partido nacional, quiero decir, con concejales, diputados provinciales, intendentes, gobernadores, bloques en todas las legislaturas provinciales. Ese partido nacional solo lo tenía el peronismo. Una vez que se juntaron, el dualdismo se sometió al kirchnerismo, eran los dueños del mundo. Y de repente en un momento pasó algo y perdió la elección del 2009. Y después la del 2013 y después se terminó. 2009 le gana a Kirchner además, ¿no? Perdón, Kirchner, Scioli y Massa en la lista. Nacha Guevara también. Nacha Guevara de tercera. Sí, bien. Nacha Guevara de tercera. Y le gana bien en la provincia de Buenos Aires, era algo impensable. Alguien que no existió nunca políticamente antes y no volvió a existir. O sea, yo creo que lo que no siempre sale bien, creo que cuando hay descontento, eso es como un río que busca su cauce y lo encuentra. Si lo encuentra bien o mal es otra cosa. Por ejemplo, Milei.
Si vos veías el frente, digamos, De el frente del todos. pueblo, el frente de todos, eso. Nada, ¿qué iba a surgir ahí? Parecía que iba a ser el PRO, estaban todos peleados, y un día apareció uno y se llevó todo. Te reformulo. ¿Hay alguien que no sea, que no esté en el gobierno? Bueno, aparte es gente que no te contiene, digamos, no te representa, que esté en la oposición, que no importa si puede o no tener éxito electoral, ¿eh? Estoy diciendo simplemente en términos de escala de valores, programa, capacidad, etcétera, etcétera, que vos digas, ¿es valioso o es valiosa? Nada más que... No, bueno, yo a los gobernadores que hacen una experiencia, es gente que yo respeto. Si vos tenés un tipo, el que sea, Puyaro, Yarlora, Kicillof, para decir las provincias más grandes, están haciendo una experiencia de gobierno de territorios complejos, complicados. Entonces siempre miro con atención ahí. A mí no me gusta que alguien llegue como paracaidista porque tenés un montón de cosas que resolver. Es decir, hay cosas que conocés o no conocés y solo las conocés gobernando. Entonces, que hay una industria y hay un empleo, una cantidad de empleo, y hay trabajadores y hay familias que viven de determinada manera y que vos no le podés meter una bomba ahí porque lo conoce un gobernador. Por ahí alguien que viene de la teoría, como Milei, lo conoce menos. Entonces, de repente, que haya 250.000 puestos de trabajo menos en un año, como se conoció ayer, por ahí para él no es un registro, es un número macro. Entonces, y yo lo miro, yo no espero mucho de dirigentes políticos en general, porque los conozco a todos, son muchos Claro. años. Espero gente razonable, no siempre tenemos suerte, no la hemos tenido, pero espero a alguien con experiencia, que sepa que la macroeconomía tiene sus leyes, pero que esas leyes deben respetar al mismo tiempo la vida de la gente. Articular eso suena muy lindo dicho así, articularlo es muy complicado. No, que no sea un tipo que quiera ser un emperador, que no se quiera quedar para siempre, que dude de sus propias verdades, porque una vez que gobernás es realmente un tema muy complicado. Y espero que alguna vez surja, qué sé yo, pero claro, hoy es el momento donde en el centro del escenario está Milei. Sí, Y todos indiscutiblemente. estamos mirando eso, que tampoco es algo muy armado como se vio esta semana. Vos viste que hace algo por todos lados, es una cosa que no podés creer las cosas que pasan, pero como tiene un punto de apoyo por ahora, en principio, si somos más precisos, en lo económico, vos lo dejás a Toto Caputo maniobrando ahí, y si mientras siga maniobrando con el dólar clavado y algún control, no un control ejemplar, pero algún control del proceso inflacionario, etcétera, 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 vas a tener un gobierno con relativa fuerza política. Podrá hacer todos los chanchullos que sea, enojarse, ponerse paranoico, cortar cabezas, todo eso que le da un plafón si la inflación sigue, le da un plafón, no digo que para siempre, ni que es una genialidad, ni que estamos saliendo de nada, le da cierto changüí Sí, sí. tener eso por contraste con lo anterior, ¿no? No, y da la sensación que sin eso, el resto se cae como un zeppelin de plomo, ¿no? Claro, O- es el o- punto de apoyo. Claro, pero es el único punto de apoyo. Sí. Y la batalla cultural. Pero la creo batalla cultural, yo sí, creo que eso molesta. ¿a vos A ver, crees que molesta? Sí, Ah. sí, totalmente. Va, ¿No consolida un rígido? sí, pero al mismo tiempo aleja todos los Ah, sectores sí. blandos que, a Sí, ver, sí. es como 678. Sí, sí. Yo me acuerdo que discutía cuando estaba 678 con quilleristas que le decía, eso es un cajón de Herminio por semana. ¿Qué es el cajón de Herminio? 1983, último acto del peronismo. La campaña de Alfonsín consistía en decir que el peronismo era violento, y en medio del acto, Herminio Iglesias, candidato a gobernador, que además, un personaje que a la larga te genera simpatía, pero el kirchnerismo había logrado mostrarlo como el mafioso de... encima hablaba mal, decía conmigo o sinmigo vamos a ganar. Entonces había construido, es decir, la imagen del peronista tenebroso. No lo era, no lo era en estos términos por lo menos. Pero el tipo va, en el acto final estaban seguros que ganaba, el peronismo nunca había perdido con el peronismo, totalmente impune, quema un cajón que decía UCR ahí arriba de... Claro, eso para Alfonsín fue bárbaro. Entonces siempre se pensó que el cajón de Herminio era nada, la metida de pata en campaña. Para mí 678 era un cajón de Herminio por día. Es decir, generaba una base fuerte, pero era tan agresivo y además era tan brutal en la manera que lo que hacía era alejar y poner a todo el mundo en contra, gente muy distinta en contra. Yo creo que la batalla cultural de esta historia de ser homofóbicos, por ejemplo, que básicamente eso tiene un punto, o de ser agresivos, o de hacer lo que hacen en el streaming y de putear todo el tiempo y provocar, todo eso a la gente normal no le gusta. Gobernar y dejate hinchar los huevos.
Entonces, ellos creen, bueno, pero si vamos contra el progresismo, yo creo que son esas cosas que en el mundo del poder se construyen. Creo, por ahí me equivoco, o por ahí sirve un tiempo. Pero la idea de los vamos a pasar por encima y les vamos a quemar las casas y les vamos a violar a sus mujeres y los vamos a humillar y los vamos a buscar al fondo de... Bueno, a mí me parece que eso a un sector que quiere un país normal le hace ruido, lo incomoda. De repente, bueno, me baja la inflación, tal vez te voto a pesar de eso. Bueno, ¿sabes qué? Me baja la inflación, estoy incómodo, pero ahora, si se van juntando la homofobia, la persecución, las amenazas, el estigmatizar a artistas todo el tiempo, la paranoia, la locura, la corrupción, todo eso, hay un momento en que la batalla cultural molesta y todo eso molesta, ¿no? Hablemos de eso, porque creo que la otra vez cuando hicimos el especial, supongo que teníamos miradas parcialmente distintas de lo que son los procesos. Pues supongo que sí, la corrupción, estamos hablando concretamente de lo que pasó con Libra, por Sí, ejemplo, claro, digamos, claro. ¿no? Pero, pues, como el Claro. hecho más importante. Y yo creo que, ya ni me acuerdo si lo hablamos al aire o fuera de aire, que es que he visto muchísimas denuncias, indicios periodísticos, etcétera, etcétera, denuncias de la política incluso y demás, que cuando llegás al expediente, con jueces probos, ni siquiera te estoy hablando de los jueces amigos del poder, era un castillo de arena y que fue simplemente denuncia mediática. No parece ser el caso, obviamente, porque dejaron todos los dedos pegados, pero ¿cómo equilibrás vos la lógica de los tiempos del periodismo con los tiempos de la justicia, de una justicia en la que creas, ¿no? Porque también es un poder que tiene 85 puntos de imagen negativa en Argentina y bien ganado que los tiene. ¿Cómo haces ese equilibrio? Es muy personal y depende de la mirada de cada uno. En principio, te voy a dar un ejemplo, la tragedia de Once. Sí. Yo había cubierto mucho todo lo previo a la tragedia de Once. ¿Qué significa eso? Que ya desde el momento que asume Kirchner empieza a haber manifestaciones, sobre todo en la línea Sarmiento, porque la gente estaba podrida de cómo viajaba. Hubo una ya en el 2004, después otra en el 2008, 2009, empezaron a repetirse. La gente caminaba por las vías, tiraba piedras. En un momento incendiaron un vagón, tiraba piedras contra la estación de Once. Hubo varios episodios donde el gobierno siempre respondía diciendo hay infiltrados, con la teoría paranoica. Detenía gente que no había hecho nada. En un momento le echaron la culpa a Pino Solanas porque en un momento estaba publicado por difundir una película sobre los trenes, en otro momento pusieron preso al Pollo Sobrero. Había toda una discusión ahí. En ese contexto yo conocí a Eduardo Macaluce. Eduardo Macaluce era un diputado, claro. era un diputado de Lari ¿No que... estuvo en el Partido Socialista? No, creo ¿No? que era, creo Ah, que de era Lari. de Carrió, Ah, sí. creí que era el Partido Socialista. Era un docente. Sí, sí. Me acuerdo la primera vez que hablamos, me dijo, quiero tomar un café con vos porque quiero que conozcas al Pollo Sobrero. Le digo, ¿por qué? Porque yo soy del oeste y conozco lo que está pasando con ese tren. Es un desastre lo que están haciendo. Nadie lo cuida, nadie se ocupa de la gente viaja colgada, viaja por los techos, hay agujeros en los pisos y la gente tiene que evitarlo para no caerse en las vías. Y son cientos de miles de trabajadores que son maltratados todos los días de esa manera. Me acuerdo que me dijo, hablábamos, lo conocí, me dijo, yo soy un político este rato, después vuelvo a ser docente. Y es lo que hizo, un tipo muy bárbaro. Entonces me empecé a meter, yo en ese momento estaba en TN con Marcelo, y empezamos a filmar lo que pasaba. Y el Pollo Sobrero nos mostraba los tableros, la señal, era un desastre, pero un desastre. Era milagroso que no se hubiera producido antes un desastre así. Y a medida que iba la gente protestando, más quilombos, más rebeliones había, más cobertura había. Y empezaron a haber accidentes. Yo no sé si vos te acordás, pero unos meses antes, en una curva que no había señalización y no andaba un semáforo y no levantaba la barrera, un colectivero dijo, bueno, me harté porque no levanta la barrera, me meto. Y justo venía un tren, dio la curva y hubo 6 muertos. O sea, hubo anticipos antes. Antes de eso hubo un pibe que se electrocutó caminando por las vías porque el tren no llegaba y estaba harto y no sé qué. Entonces vos veías un caminito hacia la tragedia y veías trabajadores que te decían, va a pasar, va a pasar. Y tenías el antecedente de Cromañón, de Lapa, etc. El día que pasó, yo me acuerdo que iba a Radio Mitre en el taxi y escuchaba a una mujer que conocía porque venía haciendo esa cobertura, que era Mónica Slothauer, que era la delegada del sector de limpieza. Cuando va a Schiavi, lo agarra del cote y dice, vos hijo de puta, te dije lo que iba a pasar. Yo lo escuchaba por Radio 10, eso era impresionante, me ponía la piel de gallina. Justo que igual había asumido un mes antes, ¿no? Como secretario Un poco más, me parece. Un poco pero más, sí. Bueno, en cualquier caso, cuando pasa eso, obviamente, mi enfoque es el de Cromañón. Flaco, acá no me vengas con que es el Motorman.
Y veo otros periodistas que dicen, en general oficialistas, fue el Motorman, se quedó dormido y qué sé yo, yo no podía más de la furia. Flaco, sos periodista, hacete las preguntas más difíciles para quien administraba el tren, que en ese caso el gobierno. Si no te las haces, no estás siendo periodistas. Entonces yo tengo, si querés, un sesgo que cuando aparece un hecho de corrupción, me hago las preguntas más difíciles para el tipo que es responsable de eso. No es que empiezo a ver, bueno, pero si la justicia será verdad, no, hago preguntas y quiero ver cómo las responde. Y estoy muy entrenado en ver cuando las respuestas son mentirosas. Porque entonces se me aparece más fuerte la convicción de que ese tipo está involucrado. En este caso están todas. ¿Por qué? Porque el tipo hace el primer tuit. El tuit genera lo que genera. Las acciones vuelan. El tuit con los links, toda la información. Sí. Vuela el valor de este activo financiero token, libre. Sí. Claro, vuela el valor. Y cuando está en el pico, el valor se destruye porque gente que tenía información privilegiada de que iba a haber un tuit de Milei había comprado el 80% antes y lo vende cuando está en el pico. Sin Milei eso es imposible. Entonces dijo, bueno, a ver cómo reacciona. En principio tarda 5 horas en reaccionar, que ya es la primera sospecha. Como todo Twitter, tu lugar en el mundo, te está diciendo, flaco, Lady Market, o sea, alguien que te recontrabanque, si esto debe ser un hackeo, no puede ser que esto pasa, aparece Milei. En el segundo tuit que dice, no estaba muy interiorizado, no tengo vinculación alguna. 10 minutos después aparecen todas las vinculaciones. O sea, tenías vinculación y dijiste que no tenías vinculación. Y yo que vengo con dudas, che, esto no podés no haber sabido porque sos un economista brillante, premio Nobel, es que es lo que dice Carlos Rodríguez a los 10 minutos, y no podés haber sabido, lo primero que haces es mentirme. Es decir, aparece la mentira categórica expuesta de que vos lo habías hecho 2 veces anteriormente la misma maniobra, cobrando guita que reconociste haber cobrado. En tu programa, eso, claro, sí. Vinculado a, habías invitado al chabón este que hacía el emprendimiento, habías sido empleado del otro que te vinculó con eso, habías estado en el Tech Forum, en primera línea, hoy aparecieron fotos de la primera línea, alguien sacó del video, Maxi Friedman creo, mostrando en primera fila de ese evento a Dorty, 2 asientos Davis, a los 2 asientos para el otro lado Novelli, o sea, entonces yo digo, no, pará, si yo tengo alguna duda, esto incrementa, me está mintiendo. La tercera cosa que hace el gobierno es anunciar que va a ser investigado como un hecho heroico por la Oficina Anticorrupción, que depende de Mariano Cunioli Barona, del cual el presidente dice, va a ser mi abogado de la causa. O sea, está poniendo a investigar a su propio abogado. Y vos decís, bueno, me vas convenciendo cada vez más. El tercer elemento que hace es, voy a dar un reportaje porque es hora de poner la cara. ¿A quién se lo da? Al periodista oficialista más exacerbado que hay, al que más agrede al Ali Espósito, al que se paró al lado de él en el show de él afuera. Entonces, hace eso, se lo da a él. Yo dije, mira, no estás dando un reportaje, estás dando un reportaje donde vos te sentís seguro. El reportaje es anunciado por el tipo que arma el emprendimiento. Por Davis dice, esta tarde el presidente va a dar un reportaje que va a hablar bien de mí. Da el reportaje y habla bien de él. Y después se trasciende el corte donde se ve que, por lo menos una parte del reportaje, estaba pautado. Entonces vos vas convenciendo. Y la última que hacen, podría agregar 1000 detalles. Sí. La última que hacen es presionar al Congreso para que no los investigue. Y lo logra. Entonces vos decís, o sea, que termina. Imagínate vos por un momento al Milei candidato y el presidente es Massa. Y pasa eso. Los chorros, hijos de puta de la casta y se protegen en el nido de ratas del Congreso. Bueno, eso hizo Milei. Entonces yo cuando veo todo eso, digamos, hay contextos que te convencen de una situación y creo que acá están todos los argumentos. Vos me decís, y después tenés una duda, que es una duda que uno tiene. Milei es capaz de decirte a vos, hijo de puta, rata, zurdo de mierda y qué sé yo. Nosotros, como tratamos de ser respetuosos, dijimos, el presidente quedó involucrado en una estafa de alcance internacional, sabiéndolo o no. O sea, nosotros tratamos de ser precisos en la caracterización. Claro. Él te dice zurdo de mierda y vos decís, bueno, no sé si sabía. Igual, para llegar a la conclusión de que no sabía... Hay que hacer mucho esfuerzo. Tengo que elongar, pero como... ¿Qué querés que te diga? No, pero ¿sabes por qué lo pensaba? No tanto siempre los casos más extremos. Viste esto de la libertad de prensa es fundamentalmente para gente que no piensa como vos, porque defender que opine alguien que piensa igual que vos es muy sencillo, ¿no? Y en este caso, la presunción de inocencia, yo lo pensaba porque vi muchos casos donde la presunción de inocencia fue vulnerada
donde hubo muertos civiles en términos mediáticos y que después efectivamente no habían tenido nada que ver con el expediente. Por El ejemplo, caso más emblemático, digo, pero inapelable, todo lo que tuvo que ver con la causa dólar futuro. Sin ir más lejos. Una causa, la conozco muy bien porque yo publiqué los compradores en ese momento. Y esa denuncia la hicieron, Pinedo. No, Pinedo y Negri la firman, pero creo que la crean, no me acuerdo si Toto Caputo o Prat Guy. No quiero decir uno de los dos para no cometer una injusticia. No había nada en esa causa. Y hubo gente, te podría decir otras. Una vez me había contado en el tema de alguna importación de barcos, Nico Gandini, que habían involucrado en la denuncia gente que era segunda, tercera línea, que él conocía muy bien, que eran técnicos de línea y que le generaron complicaciones financieras en el banco, embargos, esto, lo otro, gente que no tenía nada que ver. Y así sucesivamente los procesos de judicialización de la política. Este caso, por supuesto, no aplica por esto que dijiste vos, que es, tiene gusto a jabón, larga espuma, no puede ser queso, ¿no? Como el chiste de Gallego. Ahora, cuando sí, ¿te mortifica o decís daño colateral? No, te voy a decir lo que pienso. Es un tema profundísimo en nuestro laburo, profundísimo. Déjame hacer Lo que quieras. un rulo más. En nuestra profesión hay dos modelos que marcaron formas de pensarla en este sentido. Para un sector importante del periodismo progre o de izquierda, el ícono es Rodolfo Walsh. Un tipo que investigó a la dictadura, hizo la carta esa, etcétera, etcétera, etcétera. Rodolfo Walsh era un militante. O sea, además de un periodista, era un militante que ponía su capacidad periodística al servicio de su militancia. En ese momento la militancia guerrillera, era montonero, etcétera, se conoce. Lo que no quiere decir que estuviera mal, no estoy abriendo juicio de nada. No, Ni bien, estoy describiendo. Hay otro modelo, que es el modelo que marcó a gran parte de mi generación, que es el modelo de Watergate. Es decir, dos periodistas investigan al poder, no importa quién es, y empiezan a investigar y lo tumban a Nixon. ¿Querés que vas a decir la nata? Bueno, la nata, en algún sentido, uno puede poner mil matices. Yo siempre digo que la pelea entre la nata y Berbisky, si sacás lo personal, tiene que ver con esos dos modelos. En última instancia, hay un modelo de periodismo militante y un modelo de periodismo liberal. Que cuando está Menem, ese modelo setentista y el modelo ochentista, si querés, confluye. En el momento que se va Menem y llega Kirchner, que le hace un hilo al setentista y dice, mirá, si vos sos periodista militante y querés en un país distinto, me tenés que apoyar y tenés que atacar a los que me investigan, y ahí se divide. Y entonces empieza una discusión. Pero estoy hablando, no estoy evaluando personalmente, obviamente yo me siento en muchísimas cosas más cerca de la nata que de Berbisky, pero en todo caso eso es personal, ¿no? El primer modelo, llevado a su pureza, es un modelo que ¿cómo lo vivo yo? Cuando un grupo de periodistas buenos, ponele Hugo Alconadamón, inicia una investigación, yo digo, a ver hasta dónde llega, a ver cómo sigue, a ver cómo... Puede equivocarse, pero hay una trayectoria y hay una argumentación que no me gusta cuando el que se para enfrente, el periodista oficialista, empieza a decir, che, pero ¿esto qué tendrá en la justicia? Che, pero ¿esto qué pasará con eso? Porque me doy cuenta de la operación. No, a esto la gente, en estos días, esto a la gente no le interesa. Los que dicen esto son kirchneristas. Ya pasó, el gobierno ganó porque no lo pudieron voltear. Todos esos argumentos que dicen todo el tiempo que un error, un tuit, bueno, todas esas cosas. Sí. En el medio hay un grupo de colegas, periodistas que están investigando, buscando. Bueno, yo estoy de ese lado. Entonces, mi primer punto de vista es cuando esté quien esté Cristina, esté Macri, esté el periodista que empieza a investigar y empieza a hacer rodar el mecanismo de una investigación periodística, a mí me genera simpatía, es el modelo en el que yo creo. Y creo que aporta mucho eso porque los obliga a cuidarse. Creo que cuando se enojan con el periodismo, los personajes que se enojan habitualmente con el periodismo, por ejemplo Milei, no les molestan los ensobrados le encantan, le molestan los que él no puede controlar y que están investigándolo. Entonces, por eso se pone como se pone. Y lo mismo Bolsonaro, y lo mismo Maduro, y lo mismo Trump. Es decir, es el mismo, y Netanyahu, el mismo modelo. Les molesta, claro, en un momento los políticos, el poder, decidió, che, ese modelo de periodismo me tiene las pelotas llenas, ya vamos a terminarlo. Y vamos a discutírselo y vamos a mostrar que no son tan limpios como creen. Bueno, en esa discusión yo siempre estuve del lado del periodista que investigue, me gusta eso, puede errar. Creo que se complejiza con la grieta, porque en la grieta vale todo. Y entonces, al kirchnerismo, que mereció ser investigado en muchas causas, en un momento cualquiera le tiraba cualquier cosa y, por ejemplo, Dólar Futuro. Y la prensa que estaba embanderada en esa pelea
termina agarrando cualquier cosa porque a priori un K es culpable. Y eso no me parece bien. Porque eso pervierte nuestro trabajo, pervierte justamente la defensa del tipo que está trabajando seriamente. Y lo mismo puede pasar en cualquier sentido. Puede pasar contra Milei, contra Macri, etc. Hay una diferencia entre la buena investigación periodística, el periodista con trayectoria, el que tiene argumentos, y el que vos te das cuenta que está tirando corrupción, porque, qué sé yo, el tipo que empieza todas las noches diciendo se robaron las vacunas, se robaron las vacunas, se robaron las vacunas, que es justo el que le hace el reportaje a... Y vos decís, flaco, no se robaron las vacunas. Decime, el vacunatorio VIP es una vergüenza. Está bien, hasta ahí compro, y es de las peores vergüenzas que yo he visto como un hecho político en un momento tan doloroso. Las vacunas se las aplicaron a la gente. Pero si vos todos los días estás diciendo se robaron la vacuna, ahí estás pervirtiendo lo mejor que tiene el periodismo, que son las investigaciones serias de corrupción. Entiendo el planteo que vos hacés y entiendo que es un dilema. Lo que pasa es que hay casos y casos. No me gusta, por eso yo te discutía fuerte el otro día, cuando percibo, no de tu parte, pero cuando veo... No, pero dale, porque quiero abrir ese capítulo. Cuando veo esa reacción de empezar a poner en duda una investigación periodística que tiene argumentos y que recién empieza... Y después la justicia hará lo que haga, es otra lógica. Y la sociedad con eso hará lo que hará, porque puede creerte o no creerte. Pero pará, nuestra deliberación del otro día, del especial, no tenía que ver con eso. Tenía que ver con cuán grave o no grave había sido la intervención de Santiago Caputo o el comportamiento del periodista en el reportaje con el presidente. Y yo relativicé mucho esa importancia porque por ahí la gente puede no saberlo, pero hubo cosas, de hecho María lo confirmó en el momento, de colegas hiperrespetados que, por cuestiones que los exceden por completo, que no fue el caso, ocurren situaciones similares o mucho peores que, a mi juicio mucho peores, esa es mi verdad relativa, como la que te comentaba en ese momento, que es una incomodidad conversarlo porque es una persona que ya no está y no se puede defender, pero que yo lo he dicho en más de una vez, para mí fue, sin haber trabajado con él, como fue tu caso, la figura determinante por la cual yo elegí de hacer periodismo y el ícono por la positiva más importante del regreso de la democracia para acá, que fue la nata, y yo me quedo con el la nata completo, no con el la nata que denunciaba el kirchnerismo con pocas pruebas, y en ese la nata lo elijo en un pan y queso primero siempre. Dicho todo esto, hubo algunos años de su carrera periodística que estuvieron al servicio de demoler una figura política sin ningún tipo de pruebas y con operaciones comprobadas luego por cómo se cayeron en la justicia. Entonces yo digo, si tuvimos eso hace nada, porque no es que estamos hablando de pasó hace 70 años, ¿cómo es tan grave lo de Viale si eso no fue tan grave? No, a ver, son dos cosas distintas, porque nosotros estamos discutiendo lo de Viale, no a la nata. La nata es un personaje complejo, podría estar una hora hablando o una hora y media. No es el momento que más ganas me da porque acaba de morir. Por razones obvias, exactamente. Yo te diría, en la suma y resta de la nata a mí me da positivo. Entiendo a quienes le da negativo y nada, y cada cual con su opinión respecto al tema. Vamos a el reportaje del otro día. Yo el otro día decía, vos te debes acordar de la película Nixon Frost. Sí. Nixon, le digo a la gente por si no lo ven, Nixon Frost es la historia de un reportaje histórico que un periodista australiano le hace a Nixon después de la caída. El periodista australiano es un tipo como si Tinelli hubiera sido periodista también. Y estaba en caída. Era un tipo que generaba un producto que se vendía a canales de televisión que ya no se lo estaban comprando. Tinelli fue periodista deportivo antes de Sí, eso. Y también hizo reportajes. Y también hizo pero ponerle que hubiera sido también sí. una mezcla de Tinelli y la nata, ponele. Sí. Y el tipo estaba en caída. Y Nixon había caído y Nixon quería dar un reportaje. Entonces este lo busca y Nixon lo cobra. Entonces este se endeuda. Y eran 4 entrevistas y estaba pautado de qué iba a tratar en cada entrevista. Y el tipo tenía que lograr una exclusiva ahí, un momento espectacular, porque si no sabía que se iba a fundir, porque nadie le iba a comprar esa entrevista. Si era un aburrimiento, nada, era para los especialistas. Contrata un equipo. Uno de los que contrata es un historiador que lo subestima, que lo desprecia, un personaje menor de la tele, lo trata así, y este le dice, che, te estoy pagando. ¿Entendés? No te voy a decir cómo termina, pero en una entrevista hay un juego del gato y el ratón donde juega la cordialidad, la escucha, el momento que vos vas empujándolo hacia un lugar y le haces pasear el palito y a ver cómo responde, la tensión, y vos tenías acá la posibilidad de entrevistar, una entrevista bárbara, tenés a un presidente arrinconado por un hecho de estafa. Claro, todas las preguntas posibles, desde cuándo lo conocías, quién te dio el link, de qué manera te llegó, cuál fue el rol de tu hermana, no sé, se me ocurren
100 preguntas así, sin escribir. ¿Cómo me convencés de que cobraste la otra vez y no cobraste esta vez? ¿Qué sé yo? El segundo tuit, vos nos dijiste que no estabas interiorizado y por qué antes dijiste que sí. Ninguna de esas preguntas estaba en ese reportaje. Entonces, mi evaluación del reportaje, yo creo que lo más flojo del reportaje no es lo que apareció en el corte que no se editó, es muy fuerte eso, sino lo que apareció en el corte que sí se editó. Yo miré ese reportaje perplejo. Vos seguramente no sabés, porque sos muy pendejo que te gusta mucho el fútbol, pero en el 77, o sea, debe haber sido 20 años antes de que vos nacieras, más o menos. 22. ¿Vos naciste? 1989. Bueno, 12 años de que vos nacieras. Estudiantes tenía un peticito llamado Francisco Frasoldati, que había jugado en Chacarita, creo que era un 5, pero que saltaba como un hijo de puta, no sé cómo saltaba. Y tenía un 10 muy talentoso que venía, creo que de Atlanta, que se llamaba García Meijenda, que tenía unos centros bárbaros. Se cansaba de hacer goles, córner, gol de... Esa entrevista era García Meijenda. Entonces, todo el Solamente tiempo... alguien muy hincha de Estudiantes puede haber hecho esa referencia. Cualquiera se le podría escuchar a Guillermo Palermo. Hasta yo que soy hincha de River. Bueno, Te fuiste a un tío. García Meijenda, para mí García Meijenda. Entonces vos decís, todas preguntas, preguntas donde él podía responder tranquilamente. Después, Pero pará, déjame... Pero pará, ya vas al segundo. Parte es, hablame de Lali Espósito, hablame de Cristina Kirchner. A ver, el momento que un presidente, frente a vos, ponele, te dice María BCRA, tenés 15 minutos buenísimos para repreguntarle. No, aparte me daría lo que me da en eso es un ataque de pudor que nadie le diga, el chiste no es bueno. Salgamos de acá. Pero además, es agresivo. Terminemos con esta pensás búsqueda. que es agresivo, no pensás que es una chica, no pensás que vos dijiste cuando eras candidato que eso era... Vos podés insultar a quien quieras, pero si lo haces con el Estado detrás, eso es fascismo. Pero, ¿me dejás hacerte un alto ahí? Decime. Vos decías había 2 escuelas. Voy a forzar en la máquina a fondo, A ver, dale. pero para construir la situación dilemática. Vos decías, había 2 escuelas. La escuela Walsh, ¿no? La escuela del militante que está al servicio de lo que cree, y la escuela La Nata o la escuela Watergate. Sí. Más acá en el tiempo era Berbisky, La Nata, ponele, sí. y así sucesivamente. Y después habrá sido 6, 7, 8 versus, La Nata tal vez Ponele Alconada. a lo largo del tiempo. Alconada. ¿No le das el beneficio de la duda de que a los periodistas que están súper alineados con el gobierno, que creen efectivamente en la honorabilidad del presidente, en el proyecto económico, en el proyecto político, sin dudar de sus capacidades profesionales o de su honestidad? Sí, creo que sí, totalmente. Y creo que un periodista tiene derecho a ser periodista militante. Yo estoy hablando de 2 lógicas y cuál es La que vos compartís, en la que claro. yo creo. Está bien. Ahora, a ver, te voy a dar nombres. Yo lo veo a Antonio Laje, no lo conozco, alguna vez me lo crucé, pero no lo conozco. Sí, Me parece un buen colega, lo veo a Pablo Rossi, me parece un buen periodista. Y te diría muchas que cada cual tiene derecho a ser oficialista, opositor o a tener una mirada crítica de todos los gobiernos. Eso es totalmente personal. Creo que en toda la historia del periodismo ha habido periodismo militante partidario. Es un tipo de periodismo, yo quiero convencer, es un periodismo con moraleja. Entonces, cuando Johnny Viale dice, yo quiero que este gobierno le vaya bien, no por mi ley, sino porque, ponele que yo le crea. Podés creerle o no creerle cada uno, pero ponele que yo le crea. Claro, ahí hay un dilema. Yo lo voy a contar en la radio el caso Granowski. Martín Granowski, muy buen periodista de Página 12, cuando llega Kirchner al poder, tiene el dilema de que se hace kirchnerista. Entonces... De hecho, creo que dirigió Telam, ¿o no? Él se lo plantea a Kirchner, me estás cagando la vida porque no estoy pudiendo ejercer el oficio que amo, porque aunque algunas cosas que... Después lo estuvimos charlando porque lo conté en la radio, el otro día me llamó, algunas cosas que a mí me gustan, algunas cosas me gustan de tu gobierno, otras no, pero quiero que te vaya bien. En el neto me da positivo. Claro. Digamos. Y entonces ahí Kirchner ofrece ser director de Telam. Ah, claro, había sido. En el discurso en el que asume, él dice, no puedo ser periodista de este gobierno porque estoy de acuerdo. En su concepción del periodismo... Una concepción más liberal. Claro, no estaba Claro. el periodismo militante. Hay una anécdota que la gente se olvida, que a mí me sirvió mucho para entender el caso Vudú. Sí. Él renuncia porque es intentado coimear por Núñez Carmona, el socio de Vudú, ¿Quién renuncia? Granowski. Ah, no recordaba. O lo denuncia y después se va, pero lo denuncia. No me acordaba. Y cuando estalla el caso Vudú, yo tenía ese antecedente,
que es lo que te hace creíble una Todo lo investigación. posterior, Claro, claro. después a partir de ahí dudas de todo, porque Blanco, tu socio, y vos me estás negando como si fueras el paladín de la ética. Te voy a contar algo. Yo a Kirchner lo conocía antes de asumir. Creo yo que lo conocía porque yo era un periodista de segundo nivel y era un gobernador de Santa Cruz. Entonces, cuando venía a Capital y hacía reuniones con periodistas, me tocaba muchas veces a mí. Entonces lo conocí de antes. A mí, lo que había hecho en Santa Cruz, a mí me parecía muy parecido a lo que había hecho Menem en La Rioja, cada cual con sus características, o Rodríguez Sá en San Luis. Yo no creía en Kirchner, pero cuando Kirchner empieza a crecer como candidato, ante la alternativa de que el balotaje fuera entre López Murphy y Menem, yo dije, yo voto a Kirchner. Y lo voté. Y durante un tiempito hubo una buena relación. Lo que pasa es que a poco de asumir, él va a visitar a Bush a Estados Unidos. Y en la campaña había hablado de las manos ensangrentadas de Estados Unidos, qué sé yo. Entonces con Marcelo hicimos el editado, las manos ensangrentadas de Estados Unidos Y la mano con Bush. entonces me llama para putearme Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete. Y Pará, te tengo que hacer un alto ahí, el detalle. Cuando decís me llama para putearme, ¿es Ernesto la puta que te parió? No, che, Ernesto, ¿qué pasó? No. Entre las dos, entre las dos. ok. Escuchame una cosa, escuché lo que vos dijiste. Sí. La verdad que me parece completamente injusto que vos puedas, un presidente tiene que ver a Estados Unidos. Bueno, está bien, yo hice el contraste, nada más. Si un presidente tiene que hacer eso, un candidato mejor que no diga lo de las manos ensangrentadas, porque, bueno, empieza la discusión, Sí, periodista por funcionario. tal cual. Lógico. Entonces voy unos días después a la jefatura de gabinete y aparece Kirchner. Y es la única vez que creo que tuve una charla muy honesta con él, porque él te relojeaba, era medio como áspero. Y me dice, entonces le digo, presidente, hablemos de lo que tenemos que hablar. Usted está enojado por ese editado. Y no es por ese editado, me dice. A ver, yo te conozco a vos. Sé cómo sos como periodista, sé quién cobra, quién no, sé que vos no cobrás, o sea que vos estás discutiendo por ideas y la única posibilidad en la vida que tenés de que la Argentina sea algo parecido a lo que vos soñás, soy yo. Dice, y resulta que no tengo jueces, no tengo periodistas, no tengo diputados, qué sé yo, y vos me rompés las pelotas. Explícame qué haces conspirando contra la idea de que el país sea el país que vos soñás. Entonces, Buen argumento. totalmente. Es el periodismo no liberal. Me pedía que fuera un soldado. Y yo le decía, mire, yo soy un periodista. Es irrelevante lo que yo piense, lo que usted va a hacer con el país. Yo tengo que mirar, y si soy periodista tengo que hacer esto que estoy haciendo. Y entonces me dice, mira, te lo voy a decir con todo respeto. Yo respeto tu independencia, me parece todo bien, me parece una pelotudez. Entre esa boludez de la independencia periodística y construir un país distinto, vos estás con la independencia periodística. Es una escala de valores rarísima. ¿Qué pensás de eso? ¿Seguís pensando lo mismo? Es que yo no le creía mucho que él No quería importa, ser el no importa. país que... Olvídate el emisor. Viene uno Te digo- que le crees. Y creo que es un dilema. ¿Te parece en un país como Argentina? Donde la discusión no es Borgen, o Borgen, no sé cómo se pronuncia, es determinante. Te acepto que es un dilema. Lo que pasa es que en un país como la Argentina le das 2 trancos de pollo al que está en el poder. No, y se pasó de largo. Imagínate Sí, Milei. Si tenés todos tipos que dicen que bien Milei, bueno, yo lo conozco a Javier, Javier es honesto. No, pero pará, no, porque vos hábilmente me llevas al nombre. Yo te saco del nombre, te digo, viene mañana Pirulo, ¿le crees? Y la situación dilemática es tu independencia periodística o un proyecto nacional. No te voy a negar que el argumento tiene que ver con lo que vos sos, con tu identidad, con tu punto de vista. O sea, no es indiscutible. Yo creo que ese tipo de periodismo en una democracia juega un rol. Uno de los libros más impactantes de periodismo que yo leí en mi vida se llama La Guerra de Galio. ¿De quién es? Lo escribió Héctor Aguilar Camín, que es un mexicano. A vos te va a encantar ese libro. Si lo consigo, te lo regalo. Es un libraco. Es una novela. Hablaría 1 hora, pero voy a tratar de ser sintético. Aguilar Camín fue speechwriter. Te tengo que hacer una pausa, porque si ¿Vas vas a a hacer hablar de pis? largo libro me estoy haciendo pis. Vaya. ¿Me dejás? ¿Estoy Sí, permitido? totalmente. Estás sin el teléfono, tío, por el No, tiempo no, que... tráeme el celular y... Bueno, dale. Mirá si me pongo a llorar ahora.
¿Vos decís que la gente se quedó? Indiscutiblemente. De hecho, es el momento más caro del programa. Oficia este meo. Sí, Bassani, ¿no? Bassani es el de baños químicos, digo bien. Vendés en y tal firma, dice Lila Vendersky. Sí, tengo que vender, es correcto. No, pero me los acuerdo de memoria, porque, no, en serio, hicimos en este relanzamiento en Cenital, les cuento muy rápidamente, capaz que ustedes algunos ya lo vio, pero incorporamos a Alexandra y a Martín Coan como autores del newsletter Coan. Alguien me decía que se tendría que haber llamado A ver Coan, pero no. ¿Está bien? ¿Está bien la búsqueda? Bien. ¿Por qué a ver, Coban? Como a ver Cojan. Ah. Pero así. Estamos muy, pero muy contentos que Alexandra y que Martín estén escribiendo con nosotros, a pesar de la elección futbolística de Martín, pero nadie es perfecto. Valentín Muro, que es línea fundadora de Cenital, va a escribir sobre tecnología. Es un tecno optimista también, Valentín Muro. Los jueves, Federico Merque, tal vez junto con el profe Tocatlán, dos de las cabezas más importantes en política internacional, va a escribir Mundo Propio los lunes. Y el profe Rafele va a escribir el newsletter de economía Rollover los miércoles. Y además mantenemos en la web a Pablo Ibáñez, a Gabriel Sued, a Noelia Barral, a Claudia Piñero, a Santiago Bulat. Tenemos el newsletter de Flor Halfon y de Blas Lantos todos los días, etcétera, 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 etcétera. Y creo que... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Domingo qué? ¿Pero domingo qué? Dame la fecha. ¿23? Bueno, la semana que viene no, la otra contamos las novedades de CEMAS. ¿Digo bien? Perfecto. Así que entren a cenital.com, a la parte de newsletter, se pueden ir suscribiendo. Y además, de paso, si quieren, súmense a la comunidad de Mejores Amigos. Y lo que no es optativo es que le den like al vivo que están viendo en este momento. El libro del mexicano. Estamos ahí. Te lo voy a contar como un cuentito. Dale. Tiene dos personajes centrales. Uno es un historiador que está con mal de amores, un tipo que está sufriendo mucho por mal de amores, brillante. El autor, Aguilar Camín, es un historiador, un idealista, y tiene un director de un diario, estamos en la década del 70, que ponele que sea la nata en la década del 70. El director del diario lo conoce al historiador por cómo escribe, lo admira, lo respeta mucho, y lo convence de trabajar con él. Hay un momento en el cual había habido una represión en México, creo que el presidente era Echeverría. Y el director del diario dice, che, acompáñame, voy a ver al ministro del Interior. Y el historiador dice, no, yo ese hijo de puta no lo quiero ver. Entonces el director del diario le dice, pará un cachito, ¿vos aceptarías tomar un café con el ministro del Interior de Porfirio Díaz? Y de olerlo, ver cómo se sirve el café, ver cómo da órdenes, ver cómo argumenta, o con Porfirio Díaz o con el ministro del Interior Plutarco Elías Calles o con el de... Sí, por supuesto. De Trujillo, sí. Boludo, nosotros hacemos historia del presente. Es lo mismo, le dice. Vos porque como historiador irías porque se acá. Y el tipo va. Hay un tercer personaje que es el más interesante de todos, que se llama, que a vos te encantaría, que se llama Galio Bermúdez. De ahí viene el título La Guerra de Galio. Sí. El historiador y el periodista creen el periodismo como creo yo. Hay que contar, hay que exhibir, hay que exponer. Y el tipo todo el tiempo les dice, flaco, dejate de hinchar las pelotas. México es lo que es porque hay cosas que pasan en los sótanos y la única condición para que eso funcione es que no se conozca lo de los sótanos. A ver, para que alguien coma salchichas, el que no usa las salchichas que no vaya a la cocina. Claro. Y todo el tiempo, Galio Bermúdez es el que expresa la realpolitik, el discurso, y le dice, ustedes el diarismo, el periodismo berreta que hacen, creen que que México es un país que es como una persona jorobada y que la forma de resolver el problema es exhibiéndolo. Lo único que estás logrando es humillarlo, no vas a resolver el problema. Esa discusión que vos planteás en términos de para qué sirve ese tipo de periodismo está planteada en ese libro de manera genial y te diría con un sesgo a favor de la mirada de no rompan las pelotas ustedes en lugar de beneficiar la democracia, lo que están haciendo es exponer sus miserias y de esa manera desprestigiarla. Yo no te digo que hay, como decía tu líder, todo en su medida y armoniosamente. Yo creo que una buena investigación sobre corrupción o contar lo que el poder no quiere que se sepa es bueno para un país.
Y creo que las democracias en gran parte se han apoyado sobre ese punto de vista. Y creo que es una de las formas que tiene la sociedad de poner límite. Una de las formas, no la única. Después es mal utilizada, es exagerada. Hay gente que hace negocios con eso. Hay sobre esa institución que para mí es muy defendible, por supuesto están los seres humanos que la defienden bien o la corrompen. Y después hay otros que agarran un micrófono y empiezan a acusar de corruptos a Dios y María Santísima por 2 puntos de rating. Eso también pasa. Pero en última instancia, si yo voy a lo esencial de la discusión, nada, creo que es bueno que exista. Y además es en lo que creo, es mi identidad o es en lo que siempre creí. ¿Me dejás ser obvio? Por supuesto. Mejores 3 presidentes de la historia, mejores 3 presidentes del regreso de la democracia. Pues me dijiste tu líder, para quien no lo sabe, la frase de Juan Perón. Sí. Y es muy difícil así, abuelo. Pero eso es algo que lo debes tener. No, te puedo decir los buenos. Lo que a mí me parece que si haces una discusión, una división esquemática, con 1000 cosas que me cuesta un huevo decírtelo, Perón es un tipo que me da positivo. Sí. Por mi posición en el kirchnerismo, durante el kirchnerismo mucha gente me dijo gorila, pero yo creo que nunca fui gorila. Creo que en la discusión, a ver, mi viejo estuvo en cana y fue golpeado y torturado por Perón, por comunista. O sea, es algo que me cuesta decir. Te podría decir muchas cosas en contra de Perón, pero hay algunas cosas que me parecen que cambió la identidad nacional para bien. Y una mirada básica donde la gente siempre está presente. Cuando veo cómo vienen los gobiernos que no son peronistas, salvo el de Alfonsín, o el de Ilia, pero digo, del 83 para acá, veo que de repente la gente se les pierde. Y que son tan malos en lo institucional como el peronismo, y en lo social son horribles, entonces no entiendo lo que hacen. En el caso del peronismo, me pasa que entiendo lo que buscan hacer, pero no lo logran. Pero hay una búsqueda ahí que me parece más respetable que no me importa un carajo que haya 250.000 despedidos. Yo que un gobierno que piensa eso, a mí ya me pone una distancia que es enorme. Perón 1. Perón No, 1. no sé si primero 1, quiero decir. Alfonsín, sin duda. Creo que es muy defendible los primeros, aunque ya la enfermedad posterior estaba incubándose, los 4, la gestión de Kirchner es muy defendible. Bueno, vos ahí tenés, yo te dije 3. Elegiste Sí. 2 peronistas. Sí, 2 peronistas y Alfonsín. 2 peronistas y Alfonsín. ¿Te dirías que estás más cerca del peronismo que del antiperonismo? Estoy más cerca del peronismo que del antiperonismo, pero estoy muy lejos del peronismo. Porque, a ver, hay algo básico que es mi lugar de periodista. Me pone en un lugar muy cabrón. Entonces, No, eso está bien, pero vos después, el día que llega, vos entras al cuarto oscuro y votás, no importa quién, pero vos votás. Y rara vez he votado al peronismo. No he votado a Kirchner en la primera por las razones que te dije, pero ¿Cuál fue tu primer voto en tu Alfonsín. elección? Alfonsín, ¿En el 83, sí. Ah. Alfonsín, después habré votado a la izquierda, después habré votado Frepaso, no voté a la Alianza, no voté a De la Rúa porque lo conocía y me parecía una irresponsabilidad. ¿Ah, sí? Sí. Yo siempre a mí siempre me han dicho que De la Rúa en realidad era un tipo muy inteligente que lo quebró el poder. No. Mirá. No. Mirá. Pero además lo hablé con muchos radicales y me dije, ¿qué querés? Mide, te decían. Y vamos todos detrás de él porque mide. No. Y es más, creo que debía haber votado De la Rúa y no lo voté. A Duhalde, y no lo voté en aquel momento porque estaba tan enojado porque había sido vicepresidente de Menem que dije, no merece mi voto. Y no fui a La Plata a votar. Después en el 2003 voté a Kirchner. En el 2007 habré votado a Lavagna o a Carrió. En el 2011, no me acuerdo contra quién iba Cristina, pero alguno de los que... A Wiener. Sí, me acuerdo que un par de semanas antes mi suegro había cumplido 70 años y estábamos en mi casa y éramos 20 y yo pregunté a quién votaba y éramos 17-3 por Wiener. Y yo dije, en Bélgica va a ganar Wiener, donde vivimos nosotros. Perdóname, de los 20, 17 votaban a Wiener. Wiener y 3 a Cristina. Entonces yo dije, estamos en Bélgica. En Bélgica gana Wiener. En la Argentina... Era... No. Marciano. Para, ¿2011 eso? ¿2015? 2015... Primera vuelta fue... ¿Qué tuvieron? ¿Macri? Yo creo que en el balotaje voté en blanco. No me acuerdo qué voté antes, qué otra alternativa que había entre Scioli y Macri. 2019 no voté a Alberto porque veía el quilombo entre Alberto y Cristina. ¿No votaste a Alberto? No lo voté a Alberto.
le mentí a él le dije, no, no lo voy a votar. Yo le dije, me acuerdo de la discusión. La elección era un domingo, el lunes teníamos que ir al centro con María, y yo lo llamo el jueves y digo, che, salga como salga, ¿vendrías el lunes? Me dice, ¿a quién vas a votar? No, no te voy a votar a vos, le digo, no te voy a votar a vos porque creo que ese acuerdo con Cristina se va al carajo. Yo no pensaba que él iba a ser un títere, cosa que creo que tenía razón, pero sí pensaba que la relación iba a explotar todo, iba a dinamitar todo, que no estaba saldado para nada y ya veía síntomas en ese momento. Y lo veía él como dubitativo frente a ella, y veía ese esquema que hizo explotar todo. No es que yo veo todo, muchas veces me equivoco, pero ahí lo vi. Y le dije que no lo iba a votar. El sábado lo vuelvo a llamar por la nota y me dice, ¿a quién vas a votar? Entonces dije, bueno, te voy a votar a vos. Entonces nos dio la nota. Mucho tiempo después, Eduardo Valdés me dijo, che, ¿estás re contento con que lo votaste? Le digo, es que no lo voté. Entonces me dice, ¿cómo no lo votaste? No, no lo voté, yo no creo que vaya a andar bien esto. Y me dice, pero no se lo digas, o decíselo, qué sé yo. Pero no lo voté. Y pues más. Y por descarte. Sí, además lo dije. Sí, lo dijiste. Lo dije, Sí, me acuerdo. Y llamé a la gente a votar, qué sé yo. Es un Milei, que se entienda el contexto, pero menos grave del que pensabas que iba a ser. Espera un cachito. Sí. Massa, o Bullrich hubiera votado también. Sí, lo dijiste. El que llegara contra Milei. Igual, en la primera vuelta voté a Massa. Estaba Bullrich como opción y voté a Massa. O sea, no tengo nada que ver ni con Massa ni con Bullrich. Me parece que nada, no hubiera sido gobiernos muy difíciles. A ver, si Milei es... separemos. Una parte no lo sé, otra parte es tan grave como lo imaginaba. Creo que toda la parte de alineamiento internacional, escala de valores, homofobia, corrupción ahora se sabe, improvisación de mil cosas, agresividad, persecución a los disidentes, creo que es gravísimo. Todos me van a decir, bueno, pero es alguien que dice cosas. Cristina también decía cosas y saltábamos. Además, se empieza por eso, no sabes dónde se termina. Yo no me gusta la prepotencia del poder, no me gustan los insultos. Cada vez que la putea Lali, me parece espantoso. No es algo que... Que quieras naturalizar. Entiendo que cada cual tiene su sensibilidad. A mí me parece espantoso. Me parece que habla de él como una persona mala, que abusa del poder y no me gusta. Y creo que con Macri y con el Frente de Todos, eso había bajado mucho y volvió. Y lo trajo él. Y no es que es hijo de aquella grieta, no es que es un tipo que viene del cielo. Venimos puteándonos hace 15 años diciendo cualquier cosa y lo exacerba. Me preocupa su falta de convicción democrática. Hoy no veo que tenga consecuencias concretas, pero quiero ver si le va muy bien en la próxima elección, hasta dónde va con eso, y creo que la sociedad va a resistir eso, o tiendo a pensar eso, pero creo que va a generar problemas que no son buenos para la sociedad. Y después tengo una gran duda con el plan económico. Yo creo que el plan económico, pero bueno, en ese lugar estoy obligado, digamos, el Milei que yo vi en las elecciones, quizá hay un error de análisis mío, porque yo le creía al candidato y un analista político no debe creerle a los candidatos. Es decir, los candidatos dicen cosas que después quiero verlo como presidente. Claro. El Milei de dolarización sin dólares era un Milei que llevaba una catástrofe, pero no es el real. Claro. Entonces yo le creía a ese y con esa base dice, este tipo va a hacer explotar todo. Claro. Y no lo hizo explotar todo. Está haciendo un plan ortodoxo con anclaje cambiario y salarial que es un plan muy riesgoso. Porque vos te das cuenta que todo se subordina a una cosa, el número de inflación mensual. Sí. Entonces vos decís, me patino no sé cuánto, 20.000, 40.000, si que uno quiera el cálculo, millones de reservas para mantener el dólar anclado, y vos decís, eso no resiste. Claro, o tiendo a creer que no resiste, y veo muchas otras cosas. El poder de compra de la gente, el salario también totalmente deprimido. Claro, vuelvo para atrás y se está acentuando problemas que ya había, y no que son nuevos, pero escuchás a cantidad de técnicos y tipos serios que te dicen, mira, no está resolviendo el tema del anclaje cambiario, del atraso cambiario. Entonces veo un problema por delante muy parecido al que el kirchnerismo tuvo en el 2014, cuando terminó después de la elección de 2013, que decir, bueno, vemos cómo nos estiramos que tuvo que devaluar... Que tuvo que devaluar Kicillof. Ernesto, vos tenés una mirada, tenés una mirada muy crítica de lo que fue el kirchnerismo, sobre todo en sus años cristinistas, pero viste que el kirchnerismo hoy te tiene como, o por lo menos lo veo en redes sociales, como un hijo adoptivo. ¿Te quieren? Claro.
Y aparte, te agarra, yo las veo las cosas en mi algoritmo, digamos, que es realmente una jarra loca, porque pasás paso del kirchnerismo que reivindica a Tenenbaum a todos los tweets posibles del Gordo Dan, de Romo, de Diciendo Juan cualquier Pablo cosa, Carrego. Vos diciéndole a Jairo el otro día, ¿te acordás de qué te hablo? Ese, otro en el que sugeriste, tenés, o sea, ¿revisás realmente o es más folclórico en el enfrentamiento cultural que te produce Milei? Que de alguna manera, déjame decirlo rápido, que retomás la figura de Cristina o es solo folclórico? ¿O realmente decís, che, a lo mejor... No, a ver, pasan varias cosas. Hay algo muy natural que un periodista que es crítico sea querido por quienes son opositores. Y entonces, según cómo Obviamente. cambia, y a su vez, cuando cambia el gobierno y vos seguís siendo crítico y el opositor pasó a ser oficialista, te putea por traidor. Exactamente. Y vos decís, pero yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, eso pasa. Después hay algo que pasa que a mí me es más fácil ser crítico de este gobierno de lo que fue ser crítico de Cristina. ¿Por qué? Porque, por varias razones. Yo no conozco casi un libertario. Conozco por mi laburo, pero no en la vida. No son familiares, no son amigos. Es gente que, en cambio, kirchneristas conocía un montón. Entonces, esa posición mía me generaba una tensión muy fuerte con muchísimos amigos. Entonces, después hay otra cosa. A diferencia de lo que pasaba con lo que pasa con Milei, Cristina hacía cosas en las cuales yo estaba de acuerdo. Entonces, por ejemplo, que arriesgue con las leyes de macroeconomía dando la moratoria jubilatoria, a mí me parecía que estaba bien. Después ves cómo lo resolvés. Y hoy digo, che, qué cagada que se resolvió mal. Pero estaba bien eso. Que de repente el matrimonio igualitario fue un avance en el tema del pensamiento, incluso en mi vida, de entender el tema, va mucho más de la medida que se aprobó. O, no sé, la asignación por hijo. O inclusive con dudas en aquel momento la estatización de YPF, que hoy no la discute nadie. Entonces no discuten... Bueno, el macrismo corre la No, discute no, bastante. discute la medida, cómo se hizo, Claro. pero no privatizaría. Nadie propone privatizarla. No, es cierto. ¿Entendés? Entonces están dando por hecho que era una medida que en ese momento le espantó y hoy... Entonces, hay algunas cosas, entonces me genera una tensión entre, che, esto está bien, pero está mal esto otro, y me obligaba a... Y además me tomó muy desprevenido esa pelea también, porque era nueva y de repente empezaba a decirte mercenario, que esto es kafkiano, marchas con tu cara como enemigo del pueblo, todas esas barbaridades que hicieron, que ellos ni siquiera registran que le hicieron, porque las veces que te pones a hablar, decís, nosotros no agredíamos tanto. Te puedo hacer una lista que te haga una descripción que no podés creer en lo que pasaba. Sí, sí, sí. A mí Ahora, siempre me llamó la atención, y hago solo un paréntesis, cómo empresarios que Cristina tenía en el llavero por la ley de software o por la ley de autopartes o por lo que sea, y que los llevaba por el mundo a ponerlos de ejemplo, mientras vos eras crítico y ponían tu foto en Plaza de Mayo y la escupían, ellos eran kirchneristas, hoy te acusan a vos de kirchnerista. sí, Galperín. Por ejemplo. Pero a ver, sí, es como los antikirchneristas que aparecieron cuando el kirchnerismo era débil. Que Sí, en son el esos. 2015. Claro, Sí. ahí se pusieron todos antikirchneristas. Y yo ya había pegado la vuelta en otro sentido, ya no me interesaba tanto esa discusión porque, nada, qué sé yo. Pero después hay una parte de diversión, de provocar con eso, de que en la radio que a vos también te pasa, digo esto y van a decir qué divertido, y todos toman en serio algo que yo estoy jugando. Y después me pregunto, a ver, sin dejar de tener en cuenta que gran parte del problema que tenemos tiene que ver con la presidencia de Cristina y sobre todo con la vicepresidencia de Cristina. Creo que lo que se hizo ahí fue realmente increíble en términos de autoboicot de un proyecto que podría haber salido más o menos razonable. Así todo, creo que algunas de las cosas que yo fui viendo, que decía ella, por ejemplo, el sesgo del Poder Judicial. O sea, todas las causas contra los kirchneristas avanzan y no hay un macrista que ni siquiera llaman a declarar. Ni Vidal por el departamento, ni Macri por los Panamá Papers o, no sé, el blanqueo de los familiares, ni Ritondo por las cosas que dice Arroyo Salgado. O sea, no, la justicia se mueve en una dirección y en otra. Ahí hay un punto. Creo que en un momento, tal vez que se explica por la agresividad que tuvo el kirchnerismo con la prensa se volvió irracional el ataque al kirchnerismo.
pero al revés, también el kirchnerismo era racional el ataque a la prensa. Pero bueno, eso no disculpa ni a uno ni a otro. Es una dinámica que tendría que haber frenado a tiempo, y entonces cuando ella se queja del sesgo de la prensa, por ejemplo, la poca investigación del atentado, es algo que no es un hecho tan gigantesco y no se investiga. Y bueno, cuando yo empiezo a decir eso, parece que sos kirchnerista, pero yo no, la verdad que no lo soy, ¿entendés? Y después hay una discusión que, no sé quién lo escuchó, vos ves el gobierno de Cristina y ves lo que pasó después, y hay un momento que en la tabla de posiciones, no porque ella suba, sino porque van a otros ubicándose después, empieza a parecer relativamente como mejor, porque vos decís, bueno, ¿cuál era el índice de pobreza? ¿Cuál era el índice de inflación? ¿Cuál era el índice de crecimiento? ¿Cuál era el índice? Y empezás a ver cosas que decís, che, estaba mal, pero ¿viste lo que pasó después? Entonces, todas esas preguntas son preguntas que cualquier persona que haya sido antiquillerista, tiene que hacérsela por una cuestión de honestidad intelectual. Es mucho más fácil decir, no, ahí está la barbarie, lo único que hay es barbarie. Bueno, yo no participo de esa mirada. Puedo tener una mirada más matizada, ¿no? ¿Sabes que el otro día me estaba mirando el debate sobre el Ahora, juicio? cuando me acerco un poquito, veo una secta, ¿eh? Eso Claro. es lo que me pasa también. Entiendo mi razonamiento ex post, pero me acerco un poquito, que ahora me acerco menos porque estoy mirando a mi ley. Claro. Pero las veces que me acerco digo, Sí, es mejor. Tenés una mirada más virtuosa a la distancia. claro. Más gente conozco, más quiero a mi perro, decía Ponele. Titi, creo. Veía el debate del juicio en ausencia en el Congreso esta semana y parecía que el atentado se había dado durante el gobierno de Cristina, porque todos los discursos eran sobre Nisman, no sobre el atentado. Entonces, se generó una cosa en algunos sectores, me parece, de la política, que no me acuerdo quién decía esto, lo leí en Twitter, lo tendría que destacar, patológica, y que a veces, ¿viste el caso Abeluto, Pablo? Pablo tiene una cosa para mí muy interesante, que es alguien que dice, che, yo vengo de acá, no me gusta, acá no hay la barbarie que decían, o no hay tanta barbarie, pero no los me da la sensación, por lo menos lo que escuché yo, no los tira abajo de un tren brutalmente con los que él caminó durante muchos años. Y me parece que esa opción, que hoy es minoría, es una manera de razonar minoritaria, que es la idea de, che, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Bueno, yo creo que es la única manera, pero hoy está lejos. Si coincidís en ese diagnóstico, ¿qué te da esperanza? Que ahora quiero hablar de fútbol y nos vamos, pero quiero hablar de estudiante porque acá en estudiantes hay que laburar como nos enseñó Subeldí. La esperanza es una cuestión muy subjetiva, casi de personalidad. O sea, no sos un tipo que se apalanque sobre eso. No, pero yo tiendo a creer que todo va a ser mejor. Contra todo, digamos. Contra toda evidencia. No sé, porque te puedo juntar un montón de argumentos. Hace 5 años, yo me acuerdo que Marcelo era un tipo que es loto, que siempre era el que tenía toda la argumentación para decir que el capitalismo es un gran sistema. Cosa que viniendo de él era tremendamente disruptivo. Contraintuitivo, por y ahí, además sí. tenía una cosa bárbara que provocaba su audiencia con eso. Entonces, antes de morir, una vez me recomendó un video que se llama 200 años en 4 minutos, de un inglés que se llama Hans Rosling, que explicaba en un transparente, con puntitos que eran los países, cómo habían subido en promedio de vida, alfabetización, 1000 indicadores y vos ves que todo iba hacia arriba, en 200 años, pobreza, niveles de desigualdad. Ahora empezó con el tema de la desigualdad, apareció de nuevo con el tema de las industrias de punta, como Elon Musk y todo eso. Y después me regaló un libro, un libraco, no me acuerdo, que se llama Defensa del Iluminismo, que decía todo lo que había progresado la humanidad en cada área, salvo en el calentamiento global, que era de un psicólogo, bueno, ya me va a salir. ¿Cómo? Sí, exactamente, Steven Pinker o algo así. Y nada, era abrumador. Y él decía, fíjate, vos podés decir, mi viejo era muy optimista. Cada vez que alguien le hacía un análisis pesimista de la humanidad, nos vamos a la mierda, la guerra nuclear, me hablaba de Malthus. Malthus era un tipo que en el siglo XIX dijo, no va a haber comida para tanta gente y nos vamos a morir todos. O algo así, era un cura. Y bueno, no pasó. Bueno, de hecho, te sumo algo. Hay una entrevista muy buena que siempre recomiendo que le hace Juan Elman a Martín Gurri. Martín Gurri era, ¿no? El ex agente de la CIA, que escribió el libro
ahora no recuerdo el nombre yo tampoco, y en el que Juan le dice, Juan tiene hoy 25, creo que tiene Juan, le dice mi generación, que no se puede comprar una casa, que esto, que lo otro, y Gurri le dice, sí, mi generación o la generación de mis padres venía de guerra, de diáspora, de esto, del otro, de más allá. Y también hay una cosa en materia de evidencia, que siempre que se habla en contra de la explosión neoliberal de los 90, cuando vos ves esa explosión neoliberal, desde esa explosión para hoy, la pobreza no hizo otra cosa que caer a nivel global. Es cierto, en los últimos años aumentó la desigualdad, pero yo te lo decía más en el ambiente local, no en el ambiente global, lo de contra toda evidencia. Mira, es muy difícil hoy ser optimista, porque vos ves, si vos juntás, cómo no ser peyorativo, un problema muy serio que tiene Argentina y ves a cargo de una persona muy inestable. Entonces, esas dos cosas juntas no terminan bien. Y el problema, el desafío es enorme, es lo económico básicamente. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, este mes la inflación va a dar un poco más que la anterior, por primera vez. No es que va a dar parejo, muy probablemente, si uno ve las últimas 3 semanas, el aumento en alimentos fue de 4%. Entonces, por ahí tenés una inflación del 2,8, 2,7, 3. Más parecida al mes anterior. Bueno, 2,2 fue el anterior. No, a la anterior sí, que dio sí, 2,7 a diciembre. Claro, por ahí sí. Tenés ahí una cosa muy, muy tensa con lo que está pasando con las reservas y te vas acercando a las elecciones. La idea de que, o sea, es algo muy complicado. Tenés algo estructural que es complicadísimo, que es el mercado de trabajo. Es decir, está habiendo cada vez menos trabajo, cada vez de peor calidad y con salarios que son muy bajos, aunque aumenten un 20%. Un tipo que gana un palo, pasa a un palo 200 y sigue siendo un salario muy bajo. Con lo cual hay desafíos por delante que tiene Milei que son explosivos, que no son las elecciones de ahora, es una historia que va continuando, que no es culpa de él eso. Pero vos tenés un tipo que además, que vos te preguntás cómo sigue la relación con Caputo, entonces vos decís lo inmediato. Y después, como contraejemplo, eso te digo, yo me acuerdo de una charla que di en el 2001 en La Plata, que me preguntaban, ¿cómo sigue esto? Y le digo, para mí esto no sigue, dije yo. ¿Cómo que no sigue? No, van a poner un cartelito como decía Tato Bores, acá hubo un país, porque esto explota por el aire y no sé qué va a pasar después. Y después siguió y por un tiempo mejoró y después volvió a empeorar. No sé, la vida sigue y yo tiendo a pensar de que todo se aprende. Entonces que de todas estas experiencias de estos años, en algún momento además, qué sé yo, va a haber algo más de recursos con lo energético, con que haya un tipo medianamente razonable y empiece a ver, bueno, lo energético esto, pero no debo dejar que se me atrase mucho el dólar, con lo cual vemos cómo hacemos, cómo hizo Noruega, no sé, ver cómo hicieron con un plafón de mayor riqueza y sin tanto dogmatismo, tal vez, ¿quién te dice? Hay mucha capacidad en la Argentina, hay mucha gente capaz, mucha gente, entonces a mí me da ganas de creer, pero qué sé yo. Hablame del pincha, ¿qué está pasando? ¿Con qué? Momentos de honda tensión. No, yo voy a borrar. ¿Qué onda tensión, boludo? ¿Qué te pasa? Tensión en Gallardo, que no anda ni para atrás ni para adelante. Pero perdóname, tenés un acositorto que vino y te dijo, yo te traigo a Medina, a Villara, te lo traigo a Kevin De Bruyne, a Foden, y de repente dijo, era el jefe de los mini super, Bayern Bora. ¿Qué está pasando? Ah, no te lo voy a permitir. No, te voy a contar lo que yo pienso. Sí. Nosotros somos un equipo que, creo que el mejor equipo que administra la escasez en el fútbol argentino. Tiene buenos balances. El O pincha, sea, fuera de joda, no de guita. O sea, si vos ves la cantidad de inversión en jugadores y la cantidad de títulos internacionales, ni que hablar. Estamos por encima de ustedes, por ejemplo. Sí. Con la guita que tienen ustedes. Con lo cual, nada, es evidente que Verón tiene la ambición de ponerlo a nivel internacional a estudiantes. No es que en los últimos 3 campeonatos ganó 2 y una final. O sea, es un éxito en términos... Jugando los estudiantes más pobres que yo he visto últimamente, tiene que ver con cómo está el fútbol argentino, ¿no? Voy a borrar todo lo que dije. Yo odio el culto a la personalidad. Detesto cualquier cosa crítica respecto de otras personas. Cuando veo un fanático, digo, no, está bien, no hablemos más. Yo le creo al chabón. ¿Qué querés que te diga? Entonces, es como a vos te pasa con Gallardo. De verdad, es un tipo que yo creo que a Verón lo debo haber visto 2 veces en mi vida, o 3. Una vez me lo encontré en un negocio de ropa que yo me puse a tartamudear. No, para mí te disloca. No, para mí es un tipo que nada, que admiro, y le creo. El tipo dijo, voy a hacer estadio, es un estadio hermoso, después vamos a salir campeón un par de veces, vamos a salir, ahora vamos por ser uno de los mejores equipos del mundo. Es muy difícil eso que se propone. Tiendo a pensar de que se entusiasmó con esto y apareció un tipo que al final se borró.
Creo que el país empieza a tener bastantes señales de que ese tipo de espejitos de colores son espejitos de colores. O sea, te vienen y te proponen hacer una meme coin que va a juntar plata para que las pymes sean riquísimas. Mejor no te metas. Pero vos decís que Foster es una meme coin. Y es algo parecido, ¿entendés? Entonces las SAD van a venir porque siempre el capital privado, a veces el capital privado funciona, a veces no. Generalmente cuando hay un país como Argentina, los primeros que se acercan son las meme coins. Y viene Milei y todos se deslumbran. Y bueno, la habrá pifiado Verón, pero en este caso sí es un error, no es un hecho de corrupción. ¿Y cuándo jugamos? ¿Y confías? 1 de marzo. ¿Nosotros la semana que viene? Claro, Estudiantes River en el Monumental. ¿Querés jugar algo? ¿Qué Una querés? botella de vino, algo tranquilo. No, un poco más. Una cena en el lugar que cada uno elige. Perfecto, pero si vamos a jugar un poco más, una cena para todo el equipo de 540 y de On The Record. 500, No importa. somos 5. La diferencia es 1. Va a ser difícil congregarlo, pero en ese caso yo hago un asado en casa. Aplaude la gente. Perdóname, ¿Era populismo? Perdóname. ¿Un nivel de populismo? perdóname. Sí. Y soy muy bueno haciendo asado. ¿En serio? Soy muy bueno haciendo asado. Bueno, Creo si que- no, los invito yo a comer afuera, pues no tengo parrilla. ¿Y sos bueno haciendo asado? No sé hacer asados, no sé manejar. Soy un hombre... yo me deconstruí antes de que exista el término de construcción. Gracias. No, gracias. Muy, muy interesante la charla, de verdad. Me gustó mucho, la verdad que la pasé muy bien. Y creo que ustedes del otro lado seguramente también. Gracias. Repudio el aplauso populista a Tenenbaum. Lo repudio, dice que no Marcos, yo lo repudio. Quédense. Quédense. Estoy teniendo un meltdown en vivo. Nos reencontramos. Entonces, es semana de 540, porque todavía no iniciamos el rebranding. Así que semana de 540 lo ven a Ernesto y a María. Gran invitado. No, bueno, está bien. No, bueno, me contás ahora. Me contás ahora. Te voy a- Dale. te voy a dar- Tiene unas no, ganas. te voy a dar una clave, nada más una clave. Una frase. Nadie te quiere, pibe. Nada más que eso. Chao, hasta la semana que viene.